Capítulo 31. Tigres de Cheshire. Después del explosivo final del último combate, la multitud todavía aplaudía la victoria de Kendo, aunque ésta se había atenuado un poco a medida que la gente comenzaba a discutir la pelea en sí. No lo puedo creer. ¿Todoroki fue eliminado en cuartos de final? Dijo uno de los espectadores, hablando con un amigo sentado a su lado. Lo sé, ¿verdad? Estaba apostando totalmente a que llegaría a la final, pero se enfrentó a su partido antes de lo esperado. La mujer meneó la cabeza con leve incredulidad. Incluso si no hubiera usado fuego, Todoroki seguía siendo el hijo del héroe número 2, pero ahora ni siquiera llegaría a la ceremonia de entrega de medallas. ¿Su partido? Ella prácticamente lo avergonzó en ese partido. ¿Lo viste? Ella estaba tomando todo lo que él podía arrojarle y no sufría ningún daño. Alguien más se burló mientras miraba el campo destrozado y cubierto de hielo que 3 docenas de robots y cementos todavía estaban limpiando, ya que los combatientes ya se habían ido o habían sido llevados. ¿Pero por qué lo incitó de esa manera? ¿No podría haber ganado antes? Un profesional se rascó la barbilla porque no escucharon lo que se dijo. Aún así, podían leer lo suficiente de la situación a partir de cómo actuaron, y era seguro decir que cualquier cosa que Kendo le dijera presionó todos sus botones y lo enfureció, lo que habría sido fatal para muchos si no fuera por las barreras que Ua había establecido. Sin embargo, se preguntó si Todoroki tenía la mente adecuada para recordar eso. ¿Un mensaje, tal vez? ¿Que puedo vencerte incluso en tu mejor momento? Otro sugerido. Aún parece poco heroico hacerle eso a alguien, especialmente cuando el resultado fue tanto daño. Ese parecía ser un tema común entre muchos profesionales. Claro, uno necesitaba presumir y dejar en claro que era fuerte, pero no lo hacía alargando peleas innecesariamente o acariciando las llamas de su oponente. Uno de los héroes más jóvenes, por otro lado, lo desestimó. No, eso fue épico. Cuando se vuelva profesional, habrá villanos corriendo ante la mención de su nombre. Curiosamente, fue una idea similar sobre profesionales como Mirko o Endeavor, personas que intimidaban mucho más que inspiraban. Pero cuando los villanos pensaban 2 veces antes de cometer crímenes cuando podían ser pateados al otro lado de la cuadra o cubiertos de quemaduras, uno no podía discutir los resultados. Un profesional con apariencia de cocodrilo reflexionó en voz alta. Pero me pregunto si ese era un límite superior. Todoroki claramente estaba llena de humo cerca del final, pero parecía estar bien. Una mujer con máscara de gas y cara feliz pensó lo contrario. Supongo que sí, pero su peculiaridad probablemente no tenga un significado similar al de Todoroki. Será una gran compañera. Llamaré a la agencia para que empiecen a ofrecer una pasantía. Un profesional sonrió, pero otro suspiró a su lado, dándole una sonrisa triste. Tú y todos los demás aquí, pero alguien con ese poder definitivamente se quedará con uno de los grandes nombres, especialmente porque básicamente va a ganar todo esto. Señaló hacia el mismísimo gran hombre, uno que, incluso desde el otro lado del estadio, podían ver, gracias a las llamas que salían de sus brazos, hombros y rostro. Sin duda, el hombre estaría disgustado de que su hijo perdiera, pero Endeavor era un hombre que buscaba talento. Él, junto con otros profesionales de primer nivel, estaría loco si al menos no considerara enviar ofertas a Kendo después de ese partido. Estás contando tus pollos antes de que nazcan allí. Todavía necesita ganar 2 partidos más. La mujer de antes le agitó el dedo, sus ojos curiosos como los de un gato, pero tan observadores como los de un búho. Con el tipo de poder que tiene, Midoriya y Bakugo no van a ser gran cosa. Aunque admito que lo primero es complicado, todavía no puedo entender cómo funciona esa peculiaridad de sus obras. Un profesional respondió que la conversación la escuchaban los estudiantes que estaban debajo de ellos. Bakugo parecía sentirse cada vez más insultado al ser visto como alguien menos apto para las manos de los hombres, todo porque aún no le habían dado oponentes adecuados. Aún así, la cosecha de primeros años de este año es otra cosa. Puede que el Kendo sea el mejor, pero Bakugo y Midoriya tampoco son unos holgazanes. Hasta ahora han ido muy bien. Bakugo se levantó para partir hacia su partido contra el pulpo. Demostrará que si alguien era el mejor aquí, era él. Ganará este partido y finalmente vencerá a los hombres en la final. Abajo, Kendo había estado caminando por el camino oscuro para ver a Recover y Gel acerca de conseguir un uniforme nuevo cuando su mentor la detuvo, el símbolo de la paz, sin fruncir el ceño ni sonreír mientras se dirigía a ella. ¿Ganaste? ¿Es eso correcto? Kendo miró su mano y apretó el puño. No estoy seguro. Olmig tarareó pero no hizo comentarios al respecto.
Confío en que tuvieras un gol oculto para ellos en ese partido. Kendo asintió, una parte de ella feliz de que él confiara lo suficiente en ella como para darle esa duda, pero ella estaba principalmente enojada. Enojada con Todoroki, enojada con Endeavor, enojada consigo misma. Todoroki él podría ser mucho más grande, así que traté de lograr que hiciera eso, que fuera que. Pero fracasé. Ella lo vio. Él estaba tan cerca, tan maldito cerrar cerca del final, pero luego cualquier progreso que lograra pareció desaparecer cuando se acercó. Tal vez debería haberse quedado atrás, tal vez haber intentado provocarlo nuevamente. Pero ahora no importaba. Ella no logró comunicarse con él y, aunque ganó el partido, no se sintió vencedora. Sí, parece que él y su padre tienen una relación complicada, respondió Olmig, aunque ambos sabían que ese era el eufemismo del año. Al acercarse a ella, colocó una mano sobre su hombro, con Kendo mirando hacia sus ojos oscuros, charcos de negro que albergaban orbes azules tan brillantes y poderosos que incluso en su forma debilitada, proyectaba fuerza y consuelo, pero en ese momento, estaba triste. Pero debo disculparme contigo, joven Kendo. Señor. El hombre suspiró ante su pregunta. Nosotros, como sus maestros, deberíamos haber notado algo extraño en él antes. Su negativa a usar su fuego es una señal de alerta, pero no actuamos. No era tu responsabilidad hacerle ver la razón. Olmig lo explicó porque estaba muy claro, no en retrospectiva sino en el momento. Incluso recordó que Power Loader le preguntó al respecto durante una reunión de profesores, pero ni él ni Aizawa lo consideraron un problema, creyendo que lo superaría lo suficientemente pronto. Bueno, si necesitaran alguna prueba de lo terrible que había sido esa elección, solo habría que volver a ver ese desastre de partido. Puede que el público no lo sepa, pero lo sabía, y fue vergonzoso que alguna vez se llegara a eso. Pero hubo un lado positivo para él, ya que le dio una sonrisa a su sucesora y la abrazó. Pero, de todos modos, estoy orgulloso de ti por hacer eso, le dijo. Kendo estaba confundido pero aún aceptaba el gesto amable y relajante. Después de todo, es un trabajo de héroe entrometerse en cosas que no les conciernen, ¿verdad? Preguntó, con Kendo sonriendo en su pecho. Sí. Ella asintió, encontrando su determinación mientras rompía el abrazo, con sus ojos verde azulado nuevamente brillantes de convicción. No volveré a fracasar. No fracasaremos. Cuando todo esto termine lo intentaré de nuevo y esta vez ayudaré a Todoroki. Olmig sonrió ante eso, ya que parecía que cada vez que tenía la oportunidad, Kendo demostraba ser la persona perfecta para haber heredado su poder, no solo en habilidades como héroe, sino también en su compasión, empuje y convicciones. Bueno, antes de eso, deberías prepararte para tu partido contra la joven Midoriya. Es un enemigo complicado, diferente a todos los que has enfrentado hasta ahora. Olmig le dio una palmadita en la espalda cuando comenzaron a moverse una vez más, pero la mención de su próximo oponente mencionó algo de lo que ella quería hablar con Olmig. Sobre Midoriya, quería preguntar algo sobre él, dijo Kendo, con Olmig frunciendo el ceño. Podía ver que ella tenía acero en los ojos. Ella quería respuestas a sus preguntas y él se dio cuenta de que era hora de darlas, al menos las que tenía. ¿Qué pasa? Él preguntó a su vez, mientras Kendo miraba un poco alrededor del área. Aunque esté desierto, eso podría cambiar, especialmente ahora que Bakugo y Shoji bajarán. Aquí no, en algún lugar un poco más privado. Olmig empezó a sospechar lo que quería saber, pero estuvo de acuerdo en que no debía discutirse abiertamente. Muy bien, nos llevaré a una de las cajas de visualización sin usar, respondió, aunque Kendo no lo siguió cuando se giró para liderar. Primero, déjame cambiarme de ropa, recordó Kendo, que llevaba una camisa arruinada que mostraba su sujetador deportivo. Olmig también se dio cuenta de eso e inmediatamente le dio la espalda y asintió. Sí, lo harás, respondió rápidamente el hombre mientras caminaba delante de ella para ver a la enfermera de la escuela. Esperaban que la enfermera no fuera demasiado dura con Kendo por menospreciar tanto a Todoroki. Entonces, ¿tus preguntas? Olmig le preguntó a Kendo mientras los dos se sentaban. La cabina que encontraron estaba lejos del resto y eso, junto con la puerta cerrada, significaba que no tendrían que preocuparse por los espías. También podrían tomarse su tiempo, ya que Present Mig ya anunció que tomaría otros 10 minutos limpiar y reparar el campo, incluso si se moviera para simplemente mover los escombros para ser manipulados más tarde. Kendo fue directo al grano, inclinándose mientras preguntaba. Se trata de la peculiaridad de Midoriya. ¿Qué es? Joven Kendo, antes de responder, necesito estar seguro de que no le dirás a los demás lo que estoy a punto de decirte. ¿Eso se entiende?
Kendo parpadeó ante la respuesta de All Might, ya que sus ojos eran los mismos que cuando le reveló su lesión y luego la verdad sobre su peculiaridad. ¿Cómo podría el estatus peculiar de Midoriya considerarse similar al suyo? Independientemente de sus preguntas, confió en su mentor y asintió honestamente. Por supuesto, All Might. All Might buscó en sus ojos cualquier signo de engaño o vacilación, pero no encontró ninguno, así que se lo dijo. Él no tiene uno. Perdón, preguntó Kendo, y All Might asintió, entendiendo perfectamente lo que la confundía. Francamente, todavía le costaba comprenderlo. El joven Midoriya no tiene ninguna peculiaridad, ninguna registrada, él respondió, lo cual parecía una locura ya que Kendo intentó, sin éxito, aceptar una idea tan loca. Eso es imposible. ¿Le has preguntado sobre ello? Tal vez sus registros simplemente estén equivocados, sugirió Kendo, lo cual era una sugerencia lógica, racional si uno usaba la lógica del mundo en el que vivían y habían vivido durante más de un siglo. No le hemos preguntado, pero le hicimos pruebas a principios de año. Lo enmascaramos como un simple examen de salud para el curso de héroe, pero en realidad fue el intento de Nezu de aprender cuál era su peculiaridad. Kendo recordó eso, ya que le pareció extraño que Recover Eagle visitara su escuela secundaria y solicitara muestras de sangre y cabello. Pero como la peculiaridad de Midoriya era un factor tan desconocido, ella supuso que tenía sentido. Cuando llegaron los resultados, fueron concluyentes. No tiene ningún factor peculiar. All Might frunció el ceño mientras respondía. Habían enviado la sangre y el cabello a 4 laboratorios separados, casi enviándolos a la isla primero para estar seguros. A pesar de eso, Kendo no estaba lista para creer que Midoriya pudiera ser peculiar cuando lo había visto correr por muros, robots e incluso sobre campos minados sin caer ni desencadenar nada. Incluso su actuación durante la carrera de carros y su pelea con Iida insinuaron que tenía una peculiaridad similar a la de Kamui Wars. Tal vez su peculiaridad sea diferente, como uno para todos menos Aizawa. All Might levantó la mano para silenciar sus divagaciones. Pensamos en eso y, para que conste, incluso One for All tiene un factor peculiar que sería visible en Tuan, como me pasa a mí, aclaró esa parte antes de continuar. Pero con Aizawa, vio a la clase B realizar su evaluación peculiar después de su clase, y usó su peculiaridad al azar mientras Midoriya tomaba su turno, y ni una sola vez pareció afectarlo. Estamos razonablemente seguros de que ni siquiera se dio cuenta de que Erasure estaba concentrado en él. Para empezar, escucharlo decir eso hizo que el cerebro de Kendo casi se apagara cuando cayó en la silla, sus hombros se desplomaron mientras trataba de descubrir qué diablos estaba pasando. ¿Fue por eso que no se refirió a su poder como una peculiaridad? Ella pensó para sí misma, pero eso no tenía sentido. Las peculiaridades eran la base de una sociedad sobrehumana, era lo que solían existir los héroes y los villanos. Si existía un medio alternativo para obtener poder, ¿por qué algo no lo encontró antes y cómo un adolescente logró conseguirlo? Eso es insano. Imposible. Increíble. Son todas esas cosas, joven Kendo, aunque sospecho que hay más en juego aquí. Las palabras de All Might la devolvieron a cierto nivel de cordura, mientras él parecía sombrío y preocupado. ¿Cómo? Me encontré con una mujer antes. Ella es una donante reciente de la escuela y afirma haber enseñado a Midoriya antes de que él ingresara a los EE. All Might comenzó pensando en ese encuentro bastante preocupante con Endeavor y Ken Mikoto, el siguiente encuentro que les había propuesto. Él no sabía cómo, pero sospechaba que ella sabía más sobre él de lo que debería. La forma en que hablaba, la forma en que lo miraba y la cadencia de sus palabras le recordaban a Nezu y cómo tendía a actuar. Para él era un misterio cuánto sabía ella, dónde y cómo descubrió lo que sabía. ¿Le crees? Kendo le preguntó, mientras el hombre golpeaba el reposacabezas con los dedos. Sí. Emite una presencia similar a la del niño, pero mucho más fuerte, aunque supongo que sería mejor decir que su presencia es mucho más potente y duradera. Midoriya no tenía el mismo aura, podríamos decir, que una persona normal, ni siquiera la misma que la mayoría de los estudiantes héroes. Al menos, no había visto comenzar el año escolar ya que, si bien no había pasado mucho tiempo con la clase B, había hecho lo suficiente para notarlo y saber que era diferente a lo que tenía el niño cuando hablaron el año pasado, es más fuerte, más primario que el estudiante de secundaria enojado con el que habló. Pero mientras que la presencia de Midoriya lo hizo destacar entre sus compañeros de clase, la de Ken Mikoto lo puso nervioso, algo que solo unos pocos villanos habían logrado hacer en sus décadas de trabajo como héroe. Se comportó como una reina, una depredadora superior en su dominio.
Era como adentrarse en los bosques salvajes e indómitos de la India o en los vastos e implacables bosques helados de Siberia y que un tigre salvaje te viera. Ella lo ocultó bien con sonrisas corteses y obras cubiertas de miel, pero él se dio cuenta. Al igual que aquel tigre, ella era una asesina a sangre fría. Kendo podría responder a sus reservas sobre esta extraña dama. ¿Es ella la fuente de su peculiaridad? Quizás sea como Uraraka, donde toca a alguien y le da poder. Es posible, pero Nesu no parece creerlo. La crié con él antes y parece que él la conoce o sabe de ella. Olmig respondió recordando cómo se veía el director sorprendido cuando mencionó el nombre. Luego su sonrisa se hizo más apretada, lo que podría haber engañado a la mayoría, pero Olmig lo sabía mejor. El director estaba preocupado. ¿Es ella una persona importante? Kendo preguntó, ya que tal vez ella era solo una persona rica. Sí, pero también es una ex profesora de los Emiratos Árabes Unidos. Olmig respondió que había hablado nuevamente con Nesu desde su té con la mujer y en Deabour, ya que la quimera había tenido tiempo de investigar mejor a su nuevo donante, y lo que encontró fue inquietante. Espera, ¿lo es? Kendo no fingió conocer a todo el personal anterior o actual de UA, centrándose principalmente en sus profesores de primer año, pero se preguntó qué podría ser tan preocupante en un ex profesor. ¿Fueron despedidos por motivos étnicos? ¿Resultaron ser villanos o criminales? Según lo que Nesu encontró en el historial laboral de la escuela, fue maestra de aula de la clase A durante 12 buenos años, pero el problema es que se ve igual que en su foto. Olmig respondió, ya que el director se sorprendió al descubrir que este desconocido solía trabajar allí. Después de todo, podría haber sido un rostro muy público para UA, pero solo había sido su director durante 18 años y miembro del personal durante 26. ¿Es eso un problema? Olmig la miró a los ojos para prepararla para lo extraño. La joven Kendo enseñó durante 12 años y se jubiló el año anterior a mi ingreso, pero luce igual que entonces. Cuando Kendo escuchó eso, pudo ver los engranajes de su cabeza girando rápidamente mientras ella hacía los cálculos en su cabeza antes de ponerse de pie en estado de shock. Ella es antigua. A Olmig le gustaba creer que su declaración no pretendía ser un insulto contra él. Pero tuvo que aceptarlo y aceptar que, si bien era hiriente, no era inexacto. Está bien, eso duele, pero es verdad. Ella fue maestra aquí hace más de 40 años, y a pesar de tener edad suficiente para ser mi madre, parece que podría ser la hermana un poco mayor de Midnights. Kendo se sentó sobre eso, igual que cuando lo vio. Aunque también tenía los medios para investigar otros detalles, y aunque podría haberle preguntado a Gran Torino sobre ella, recién había aceptado un trabajo como profesor en el segundo año de Toshinori en la UA y se fue poco después de ser enviado a los Estados Unidos para su protección. Había hablado con Recovery Girl al respecto, ya que ella ha sido miembro del personal durante 40 años. Lamentablemente, no tenía mucho que decir desde que se unió a la facultad en este Ken Mikoto el año pasado con UA. En aquel entonces, ella era la enfermera asistente y no tenía muchas conversaciones con el infame tigre de Jade, como la conocían. Un apodo extraño para alguien que nunca fue un héroe profesional registrado o incluso un justiciero. Está bien, ella tiene experiencia en la enseñanza de futuros héroes y aparentemente no ha envejecido ni un día desde la última vez que puso un pie en terrenos de los Emiratos Árabes Unidos. ¿El archivo tenía algo sobre su peculiaridad? Kendo preguntó, aunque se preguntó qué tipo de peculiaridad podría hacer, entre otras cosas, para mantener a alguien joven. Por cómo actuaba Olmig, no era como si fuera joven, solo en apariencia. Su cuerpo tenía que estar muy quieto en ese mejor momento de su vida, algo que Olmig había pasado hacía mucho tiempo. Su expediente afirma que ella no tenía ninguna peculiaridad, igual que Midoriya. Más que eso, se fue cuando la UA cambió la mentalidad y los requisitos del personal. Olmig afirmó que, aunque Kendo todavía no sabía nada al respecto, él tampoco lo sabía hasta que Nesu hizo su inmersión profunda, y lo que encontró no fue algo de lo que estuviera orgulloso cuando se trataba de su alma mater. Sabes que todos los profesores de la UA son profesionales, ¿verdad? Este es uno de sus puntos fuertes. Kendo asintió pero se preocupó cuando Olmig pareció casi avergonzado. No siempre fue así. En la época en que Ken Mikoto era profesor, no tener peculiaridades todavía era bastante común. Alrededor de la mitad de la población no tenía peculiaridades. Pero hubo un impulso tanto en la comunidad de héroes como en la sociedad para que los héroes fueran enseñados por héroes. Olmig comenzó, aunque su agarre en el apoyabrazos se hizo más fuerte y su forma perdió fuerza mientras casi se transformaba por ira y remordimiento.
Más que eso, hubo un impulso para eliminar a los sin peculiaridades de las posiciones de poder sobre las personas con peculiaridades, siendo esto más difícil en las escuelas de héroes. Kendo, al escuchar eso, sintió la misma furia. ¿Qué clase de mundo estaría bien con eso? ¿Querrías eso? ¿Qué tenía que ver el estatus peculiar de alguien con sus habilidades? Más que eso, ¿cómo podría Wa estar de acuerdo con eso? Ella esperaba que no fuera lo mismo ahora, pero no podía pensar en eso ahora. Esto fue hace mucho tiempo. Ella lo investigará más tarde, pero había una pista allí ahora mismo. Espera, entonces si ella no se hubiera ido cuando lo hizo, la habrían despedido. Por lo que encontró, otros 11 profesores, todos ellos con excelentes antecedentes, renunciaron con ella o fueron despedidos. Nesu estaba furioso por esa decisión, y él también. No importaba que esto sucediera mucho antes de que Nesu fuera educador y cuando Olmigt era estudiante, ignorante de tales cambios en el mundo mientras se concentraba más en dominar uno para todos. Ahora que lo sabía, no pudo evitar pensar en sus profesores. Ninguno de ellos era tan peculiar como él solía ser. De hecho, recordó que algunos parecían pensar que los sin peculiaridades eran inferiores, personas que debían salvarse pero que nunca podrían llegar a mucho. Él pensaba que eran solo una minoría vocal, ya que nadie más decía cosas así, pero era simplemente un secreto a voces del que no tenía conocimiento. Cuando lo pensó, Gran Torino nunca tuvo mucho bueno que decir sobre la mayoría de los profesores. Simplemente pensó que el hombre era él mismo con sus altos estándares, sin ayudar que algunos fueran bastante verdes cuando se trataba de enseñar. ¿Pero fue porque tenían opiniones tan horrendas? ¿Simplemente no le dijo que perdonara sus sentimientos? Tenía tantas preguntas y no estaba seguro de querer las respuestas. Yo no sabía esto, murmuró Kendo, mirando por la ventana hacia el campo, que estaba casi terminado. El mejor escenario de los Emiratos Árabes Unidos fue probablemente el mejor para los jóvenes héroes del mundo. Pero ahora no podía evitar preguntarse qué había que perder para crearlo. ¿A quién se le negó la oportunidad de subirse a él? Ahora que lo pensó, la UA incluso tenía una regla que prohibía a los sin peculiaridades participar en el curso de héroe, una regla que fue apelada recientemente pero que todavía estaba vigente en la mayoría de las escuelas. Su corazón se apretó mientras se preguntaba cómo diablos nunca había cuestionado eso hasta ahora. No había duda de que una regla tan terrible se implementó al mismo tiempo, y eso significaba que seguía vigente, posiblemente todavía lo hacía 30 años después. ¿A cuántas personas se les podría haber dicho que ni siquiera podían intentar alcanzar sus sueños? ¿A cuántos héroes potencialmente grandes se les dijo que ni siquiera podían entrar por las puertas? Semejante injusticia era el combustible perfecto para el resentimiento. Recordó haber visto resentimiento en Midoriya. ¿Podría su maestro ser el mismo? ¿Crees que se lo reprocha a los Emiratos Árabes Unidos? Olmigt asintió sombríamente, aunque esperaba que no fuera así. Siempre existe la posibilidad, pero no podría decirlo. La cara de póker de esa mujer era casi perfecta. Me atrevo a decir que podría afirmar ser tu madre, y realmente lo considerarás. Olmigt deseaba dejar de lado, al menos por ahora, la cuestión de que los Emiratos Árabes Unidos lamentablemente no habían sido diferentes del resto de la sociedad durante su problemático pasado y se habían centrado en el presente. Pero volviendo a su condición de peculiar, los registros afirman que no tenía ninguna peculiaridad, pero los informes afirman que podía realizar cosas que no deberían ser posibles. ¿Te gusta? Kendo frunció el ceño, aunque sospechaba que tenía una buena idea de lo que era. En primer lugar, físicamente, fue la miembro más fuerte del personal durante todo su mandato, con su velocidad, reflejos, fuerza y resistencia superando a todos, informó Olmigt, lo que solo confirmó sus sospechas. Pero también podía caminar sobre el agua, correr por los muros o crear y reparar jade a su voluntad, como Midoriya. Olmigt asintió, ya que parecía que la única diferencia entre el estudiante y el maestro era el elemento sobre el que tenían control. Nadie sabía por qué fue así. Las relaciones de sangre eran una idea, pero que ni él ni Nezu pensaban que lideraría de todos modos, especialmente porque ninguno tendría motivos para ocultarla. Sin embargo, ella solo se refirió a la joven Midoriya como su mejor alumna. Ella encontró una manera de hacer todo eso sin ningún tipo de peculiaridad. Olmigt sintió el peso de esa declaración y lo que podría significar para el mundo si tal idea llegara al público en general. Lo hizo, pero no dejó constancia de cómo ni cuándo se enteró de esto. Según se informa, ella podría hacer todo eso desde su primer día, pero en cuanto a su vida antes de ellos, es un misterio.
Los registros simplemente afirman que anteriormente trabajó para la Asociación de Héroes durante unos 13 años. Eso fue efectivamente un callejón sin salida. No porque la Comisión de Héroes haya desaparecido hace mucho tiempo, sino porque se reformó y se convirtió en la Comisión de Héroes, y nunca revelarán esa información, y ciertamente no a nadie alineado con Nezu gracias a lo que Nezu dijo, que era un conflicto de intereses y métodos. Entonces, tenemos a una mujer misteriosa que encontró un medio para obtener poder sin una peculiaridad o llevar a cabo el mayor engaño para enmascarar cuál era su peculiaridad, quien luego entrenó a otra persona aparentemente sin peculiaridades o usó su peculiaridad para otorgarle poder. Ambos tienen motivos para odiar a los Estados Unidos y a la sociedad en su conjunto. Kendo preguntó, y cuando Olmig asintió, ella gimió en sus manos, cubriéndose la cara. ¿Por qué las cosas no pudieron haber sido fáciles? A pesar de lo serias que parecían las cosas, Olmig todavía esbozó una sonrisa. Eso lo puedo responder, y es que ser un héroe es rechazar el camino fácil y tomar el correcto, aunque sea largo y agotador, dijo mientras escuchaban a Present Mic declarar que el campo estaba listo para las semifinales y que los peleadores estarían allí en breve. Seguiremos investigándolo desde nuestra parte. Solo hay que centrarse en Midoriya. Si se parece en algo a su maestro, será difícil derribarlo, y se necesitaría un buen golpe para asegurarse de que permanezca abajo. Olmig le aconsejó mientras Kendo se levantaba y se estiraba. Lo entiendo, se giró para irse, deteniéndose justo cuando agarró la manija de la puerta para mirar hacia Olmig, una pequeña sonrisa y una luz agradecida en sus ojos. Gracias por la charla. No todo el asunto de la conspiración, solo ya sabes. Olmig devolvió su sonrisa con una mucho más grande. Siempre, joven Kendo. Ahora deberías irte. Ella sonrió antes de irse. Podría haber ido directamente a las salas de espera, pero quería hablar con sus amigos. El próximo partido comenzará en cualquier momento, dijo Komori mientras iluminaban las pantallas con las caras de los 4 finalistas, junto con un talón destacado de cada uno de sus últimos 2 partidos. ¿Alguna apuesta sobre quién va a ganar? Tsuburaba preguntó. Bakugo tiene ventaja en potencia de fuego, pero Shoji es mucho más grande, y con esas manos, podría abrumarlo fácilmente si Bakugo intentara acercarse. Tokage lo adivinó, ya que parecía una situación similar a cuando Bakugo se enfrentó a Tetsu, solo que mucho más difícil gracias a la cantidad de brazos que Shoji podía usar. Sin mencionar que puede convertirlos en oídos y ojos, por lo que tratar de sorprenderlo sería increíblemente difícil. Entonces, ¿la batalla a distancia es la mejor apuesta de Bakugo? Preguntó Awase mientras Kamakiri ladraba riendo. El niño estaba enojado por su derrota, pero su respeto por su oponente significaba que defendería sus posibilidades. Ese tipo Shoji tiene una buena regeneración como efecto secundario de su peculiaridad, así que a menos que Bakugo pueda golpearlo con algo que lo deje fuera de los límites o simplemente noquearlo, simplemente arruinará todo lo que ese imbécil explosivo pueda lanzar, dijo el heteromorfo de cabello verde, recordando cómo las heridas de Shoji sanaron rápidamente en su pelea. Debería haberle dado una patada en los huevos cuando tuve oportunidad, murmuró Tsunotori, todavía enojada por su derrota ante Bakugo a pesar de sus mejores esfuerzos. Tsunotori, eso es un movimiento sucio. Tetsu le gritó mientras ella se daba la vuelta y lo señalaba con un puchero enojado. Oh, pero puede explotar conmigo. ¡No! Él puede explotar, yo le doy una patada en las pelotas. Regresó con la misma pasión, lo que provocó algunas risas entre los demás, aunque el estado de ánimo ya era bastante alto para ellos, especialmente por lo confiado que estaba su último peleador en sus posibilidades de llegar a la final. Asui decidió sumarse a la conversación ahora que terminaron con el talón destacado para generar más anticipación de la que ya existía. Pero, Bakugo no es tonto, sabrá que Shoji es similar a Tetsu, pero que puede recuperar las extremidades perdidas. Pero solo perdió extremidades. Su peculiaridad no tiene nada que ver con su cuerpo, así que si Bakugo puede superar eso, debería estar bien, agregó Sato, después de escuchar a Shoji mencionarlo una vez. De cualquier manera, Kendo caminó por la esquina, saludando a su clase. Debería resultar un buen enfrentamiento. Kendo. Estás de vuelta. Uraraka y otros se levantaron para saludarla y se retiraron con palabras de felicitación y elogio. Estábamos preocupados. Pensé que te habías desmayado fuera del campo. Kaminari se rió y Kendo se rió entre dientes. Si bien había hecho mucho en esa pelea, había superado bastante sus límites. Por suerte para ella, no fue nada que un par de minutos de descanso no pudieran soportar. Ni siquiera. Solo necesito arreglar algo. Ella respondió, guardándose para sí lo que estaba haciendo.
Si bien fue solo Todoroki quien preguntó si ella era la hija ilegítima de Olmig, era mejor que se esforzara más para restar importancia a su conexión. Está bien, pero seamos sinceros, ¿qué diablos fue ese partido? Mina le preguntó. Sí, fue súper varonil. Era como si fueras una fuerza imparable. Kirishima se unió, imitando la pose que había adoptado cuando salió del hielo, lo que la hizo sonrojar porque no había pensado en eso en ese momento. No es broma. Sabíamos que eras duro, pero hay dureza y hay una fuerza andante de la naturaleza. Estuviste enterrado en cuanto hielo y ni siquiera te conmovió. Gir se unió. Me siento agradecido de no haberme puesto nunca de tu lado malo, ya que me golpearás al otro lado del campus. Sato se rió, aunque había algo de miedo en sus palabras. Mientras tanto, Mineta guardó silencio como la tumba cuando se dio cuenta de que le había dado motivos para querer golpearlo a él y a caminar y después de que realizaron ese truco de animadora. Chicos, por favor. Kendo les suplicó que pararan antes de que toda la sangre corriera a sus mejillas. Muy bien amigos, nos quedan solo 4 luchadores. Cada uno ha logrado defenderse de todos antes y ha dejado sus marcas, pero solo uno puede detenerse en la cima. Pero para luchar por la corona, debemos descubrir cuáles dos tendrían ese honor. Present Mip comenzó cuando Bakugo y Shoji entraron al campo, con todas las miradas centradas en ellos. Sé honesto, ¿quieres que Shoji gane, no? Agakure le susurró a Kendo, aunque todavía susurraba lo suficientemente fuerte para que quienes los rodeaban pudieran escucharlo perfectamente. Definitivamente le quitará algo de aliento al ego de Bakugo, reflexionó Zero. No creía que el tipo fuera insalvable, pero tenía mucho que manejar la mayoría de los días. Oh diablos, simplemente redoblar sus delirios. El comentario de Tokoyami hizo suspirar al usuario de la cinta antes de que decidiera concentrarse en ver el partido. Capítulo 32. Tormentas y bosques. Y con un final explosivo, Bakugo derriba a Shoji. Parece que tenemos al primero de nuestros 2 finalistas. ¡Amigos! Present Mic aplaudió cuando Bakugo fue declarado ganador. Shoji había aterrizado bastante lejos de la línea límite, su parte superior casi destruida gracias a la explosión que lo hizo volar. Para empezar, Bakugo puede ser implacable. Ese asalto fue una locura. Zero silbó, ya que esperaban que fuera agresivo, pero ese era un nivel completamente diferente. Pero racional, no podía permitir que lo agarraran, de lo contrario Shoji habría ganado el partido. Tokoyami cruzó las manos, habiendo sospechado lo mismo de Bakugo, cuyo ego debió exigirle que hiciera un final llamativo como ese, uno que pudiera compararse con lo que Midoriya y Kendo ya habían hecho. Aún así, ¿viste esa pelea? El tipo voló como la mitad de sus brazos, agregó Kaminari, mientras se encogían o miraban hacia otro lado, pero Shoji apenas se estremeció a pesar de los tocones que parecían quemados y que se regeneraron como si nada. Incluso ahora, los robots tenían el desagradable trabajo de retirar los trozos de carne que cubrían el campo cuando ambos luchadores se marcharon. Bakugo recibió algunos aplausos, pero la mayoría todavía estaba razonablemente desanimada por lo violento que era. Y Ida cortó eso. Si bien era ciertamente violento, Bakugo tenía que ser consciente del factor curativo de Shoji para que no se produjera ningún daño a largo plazo. Dicho esto, aún así debería disculparse porque no puedo imaginar que haya sido una experiencia agradable para Shoji en su defensa de su compañero de clase menos agradable. Bueno, si ignoraste a Mineta, Hiro se burló. Bakugo se disculpa. A continuación nos dirás que vas a jurar cada 4 palabras. Señaló a Ida, quien parecía escandalizada por la idea misma. Yo nunca lo haría. Su negación solo demostró su punto, pero la conversación rápidamente pasó a otro punto, la próxima batalla entre 2 personas que ambas clases habían llegado a ver como la mejor. Pero ahora es el momento del gran acontecimiento, mencionó Sato, mientras otros gruñían de acuerdo mientras Mina temblaba en su asiento. No es broma, estoy muy nervioso por este enfrentamiento. A Sido le gustaba el kendo. Eran amigos bastante cercanos. Más que eso, sabía que era increíblemente fuerte, habiendo sido la primera persona a la que venció en este torneo. Dicho esto, Midoriya simplemente le dio una mala vibra, no como una villana o una pervertida mala, sino mala como en algo así como deberías tener mucho cuidado. Claro, le gustaba cómo podía irritar a Bakugo con tan poco esfuerzo, pero no era solo un hablador de mierda de alto nivel como Hiro. Podía respaldar eso. No lo soy, ya viste cuánto tiene Kendo, enviará a Midoriya a volar. Caminar y se jactó, confiado en que este festival iba a ser el momento de la clase A para brillar hasta el final. La clase B simplemente tendría que conformarse con compartir mejor el tercer lugar con Shoji. Se llevarán oro y plata. Agakure, por otro lado, no estaba tan seguro de eso. Él puede mantenerse en el campo, ¿recuerdas?
Además, ese tipo parece tener siempre un nuevo truco bajo la manga al igual que el truco de la madera, como si lo hubiera sacado para Ida, seguro que iba a hacer lo mismo para Kendo. Ida y Uraraka estuvieron de acuerdo con ella en eso mientras recordaban lo que hizo en el examen de ingreso. Aún así, no había una idea clara de lo que vendría, por lo que Asui recurrió a dos personas que lo sabrían mejor. Tokoyami y Ida, luchaste contra él. ¿Tienes alguna idea de cómo irá esto? Tokoyami cerró los ojos en sus pensamientos, repitiendo su vergonzoso partido pero concentrándose principalmente en los detalles importantes. Según mi experiencia, Midoriya parece preferir observar y aprender antes de recibir un golpe decisivo, finalmente respondió. Y Ida, por otro lado, tenía una mentalidad diferente al recordar su partido, como parecía haber logrado tomar la delantera, pero la perdió con la misma rapidez. Por muy lamentable que haya sido mi partido, diría que Midoriya sabe que se trata de un evento televisado, ya que, a diferencia de Tokoyami, que terminó rápido, sospecho que permitió que nuestro partido se prolongara para demostrar aún más lo que podíamos hacer. Eso parece una contradicción, afirmó Asido. ¿Qué era? ¿Midoriya fue rápido, pero le gustaba tomarse su tiempo? Bienvenido al club, a Midoriya parece encantarle confundir a la gente. Incluso nosotros a veces nos preguntamos cuál será su próximo movimiento. Dijo Tokage sobre el muro, ya que habían estado teniendo su propia charla sobre las cosas al mismo tiempo. Parecía emocionado por este partido, casi demasiado emocionado. Kurohiro reflexionó, el rostro de Midoriya era casi tan inquietante como lo que podía lograr. Esa sonrisa especialmente. No es broma, y vi la forma en que miraba a Kendo antes. Tieska dice que está enamorado de ella y que se besarán durante el partido. Tokage declaró que sus compañeros de clase le provocaban tos y mordazas de sorpresa. Acepto esa apuesta. Asido aplaudió, para disgusto de Ida. No lo hará. Kodai meneó la cabeza y Tokage sonrió mientras se giraba hacia la chica con cara de póker. Oh, tienes mucha confianza ahí, Kodai. ¿Quieres poner tu bolso donde está tu boca? Ella desafió, a lo que Kodai asintió. Está bien, gracias por el dinero. Uno sería perdonado si no se diera cuenta de que ella estaba siguiendo el juego. De lo contrario, asumiría que se estaba tomando todo esto literalmente basándose en lo poco que se emocionaba. No puedo creer que estés jugando y con la vida romántica de nuestros compañeros de clase. Shiozaki simplemente suspiró, habiendo aceptado que su clase tenía tendencias poco virtuosas que nunca podría eliminar de ellas. Apuesto a que si Midoriya es del tipo al que le gustan los luchadores, tengo la sensación de que este partido será el momento cumbre de todo el festival de primer año. Monoma cruzó las piernas, con la mirada puesta en el campo que acababa de ser despejado, y Cementos realizó reparaciones menores mientras tanto. Eso parece justo. Bakugo puede ser fuerte, pero hasta ahora no ha tenido muchas buenas actuaciones. Mientras tanto, Kendo y Midoriya han dejado sus huellas con algunas cosas llamativas. Onenuki estuvo de acuerdo con él. Gane o pierda, esos dos tendrán toda la atención puesta en ellos. Después de todo, ambos han vencido a tipos de familias de héroes establecidas. Komori agregó que ese era un pequeño pero buen motivo de orgullo para su clase, ya que su clase hermana había sido la que había conseguido que ambas élites participaran en su tostador, pero ambas habían sido superadas antes de la final, una de las cuales por su gato. Aoyama pensó lo mismo, aunque lo miró desde otro ángulo. Una historia clásica, es decir, de plebeyos que demuestran ser superiores a los de noble cuna. Ida fingió que no se ofendía por la idea de que creía que era inherentemente mejor que sus compañeros de clase debido a algo como su linaje y que Midoriya básicamente superó a Ida, quien es alguien hecho para la velocidad. Mientras tanto, Kendo logró dominar a Todoroki, quien también es una potencia. Awase pensó en voz alta, ya que fue una gran sorpresa, pero también marcó la tendencia de que Midoriya podría considerarse la más rápida de las dos, pero Kendo era la más fuerte. Fue como una pelea entre un guepardo y un gorila. Entonces la pregunta es, ¿podrá Midoriya terminar el partido antes de que Kendo pueda abrumarlo con su poder? Yanagi terminó el pensamiento, ya que parecía ser una batalla de qué era mejor, velocidad o potencia. Algún tiempo después, Midoriya caminaba por el sendero hacia el ring, siendo esta su tercera vez por aquí, y esperaba que no fuera la última. Se había ido a preparar justo cuando había comenzado el partido de Bakugo y Shoji, ya que ya sabía cómo peleaba Bakugo y, a pesar de lo mucho que lo odiaba, sabía que ganaría. Así que se centró en prepararse para luchar contra el Kendo, una noción que lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Amigos, tenemos el segundo y último partido de las semifinales, y déjenme decirles, no quieren perderse esto.
Ambos han derrotado a jugadores de grandes familias de héroes, eclipsando a sus élites para reclamar el título para sí mismos. Sonrió, palpando alrededor de su boca con su lengua el resto de las semillas, confirmando que todavía tenía alrededor de una docena de ellas. Al entrar en la luz, el rugido de la multitud era casi agradable, aunque no dolía lo fuertes que eran. Pero no se dejó vacilar ni doblegarse. Se mantendría erguido y orgulloso mientras avanzaba. Eso es realmente apropiado ya que estos dos bien podrían ser reyes, ya que ambos son los representantes de clase de sus respectivas clases, lo que los convierte prácticamente en miembros de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Pero quién saldrá victorioso? ¿Qué clase se lleva el oro? Casi salto de mi asiento emocionado. No lo podías creer. Mick, contrólate, no eres un niño. Dejó escapar una pequeña risa por lo inexpresivo que sonaba el ser. Mientras se movía, miró a su alrededor, primero a su clase, donde los saludó con la mano, luego hacia la cabina, donde sabía que el maestro estaba mirando, y asintió. Finalmente, miró hacia donde estaba Takasame, la alta mujer zorro que sobresalía entre la multitud de gente común. Con ella estaban todos los niños que los saludaban y vitoreaban tan fuerte que podía diferenciarse del resto. Con ellos, giró sobre sus talones al pie de las escaleras y levantó el pulgar 2 veces con una sonrisa llena de dientes, a lo que vitorearon aún más fuerte. Vamos, hermano mayor, vamos. Eso, más que el apoyo de su clase, lo hizo sentir cálido por dentro mientras sonreía aún más fuerte antes de darse vuelta una vez más y casi saltar las escaleras, conociendo a Kendo que ya había llegado al medio del ring, con sus ojos tan cautivadores como siempre. Su mirada le prometió que esta pelea sería todo lo que él pensaba que sería, si no más. Entrando por la puerta oeste, representando la clase A, es Kendo Itsuka. Parecía un poco molesta por cómo Present Mick estaba construyendo las cosas entre ellos. ¿Tiene que hacer esta cosa de clase? Ella preguntó. Y su rectadora, que viene desde la puerta este, representando a la clase B, es Midoriya Izuku. Midoriya no tuvo tantos problemas con eso, aunque parecía barato dividirlos en 2 equipos a los que apoyar, pero eso lo hizo aún más decidido a llevarse la victoria. Estoy bastante seguro de que simplemente los está promocionando, aunque mi sangre ya está hirviendo, así que no te contengas, Kendo. Quiero pelear contigo lo mejor que puedas. Él se lo dijo, y Kendo se rió a cambio. Ella quería decir que él era arrogante, pero una parte de ella dijo que no era eso. Era él queriendo lo mejor de ella porque, ganar o perder, eso era todo lo que importaba, y después de la decepción que fue su paliza a Todoroki, le vendría bien alguien que no les atara una mano a la espalda. Créeme, Midnight sintió que había más en esta pelea desde esa primera línea, Kendo cambiando a una postura de boxeo. No voy a jugar. Fuera de los dos, Midnight sospechaba que esta pelea iba a ser un problema, incluso cuando Present Mick seguía promocionándola. Para All Might, fue más que un poco estresante, ya que sabían muy poco sobre Midoriya y su maestro, pero él tenía la esperanza de que su sucesor aún encontraría una manera de derrotarlo. Para Endeavor, el hombre estaba furioso porque su obra maestra había sido derrotada, no aplastada, bajo el poder que tenía el Kendo. Pero a pesar de cómo su peculiaridad le recordaba a All Might, él se centró más en el presente y en ese otro cuya maestra lo frotó de manera incorrecta, la forma en que lo miraba. Era como si ella supiera más sobre él de lo que era posible. Para Ken Mikoto, ella confiaba en que su estudiante haría lo mejor que pudiera y sospechaba que se lo iba a pasar genial intercambiando golpes con esta chica de Kendo, pero también sabía que, independientemente de lo que él esperara que ella fuera capaz de hacer, sería incluso mejor que eso. Después de todo, le recordó a All Might y a otro héroe que le precedió. Oh hombre, puedes sentir la tensión en el aire y no puedo culparte, esta pelea será eléctrica. Present Mick se entusiasmó cuando la sonrisa de Midoriya adquirió un brillo depredador cuando movió una pierna hacia atrás y se inclinó hacia adelante, con las manos levantadas como las de un boxeador, pero con los dedos y los pulgares rociados como garras. Ahora entonces empieza. Midoriya corrió hacia adelante, moviéndose casi tan rápido como cuando le disparó a Tokoyami. Kendo elevó la hoza al 5%, lo que le permitió verlo moverse mientras se retorcía y daba vueltas, aparentemente como si estuviera tratando de usar el mismo movimiento que hizo contra su primera oponente. Ella se preguntó por qué lo haría, seguramente sabía que lo bloquearía, dejándolo expuesto a un contraataque. Cuando levantó la mano para atrapar su espinilla, vio el brillo en su ojo y se dio cuenta de que era un cebo justo cuando levantó la pierna verticalmente y usó el impulso de su giro para golpear con el puño.
Ella lo bloqueó con su antebrazo, y Kendo notó que él era tan fuerte como ella pensaba mientras golpeaba fuerte, casi tan fuerte como Shoji podía con 3 puños separados. Midoriya se recuperó rápidamente, habiendo esperado que su estratagema, incluso si tenía éxito, no sería suficiente. Su otro puño disparó hacia su lado desprotegido, uno que ella bloqueó incluso más rápido que antes, Oza ahora al 7% para darle una mejor velocidad y alarde de percepción. Kendo no solo iba a dejar que él la atacara, ya que ella envió un puño enorme hacia él, uno que él bloqueó con un clásico guardia cruzado, pero mientras ella permaneció impasible ante sus ataques, el único golpe de Kendo lo envió volando de regreso, a lo que se recuperó rápidamente, volteándose en el aire y aterrizando agachado. Con los brazos picando por lo fuerte que fue el golpe, Midoriya corrió de nuevo a la refriega, lanzándole puñetazos, golpes y golpes desde todas las direcciones, usando su velocidad y su reflejo felino para moverse y esquivar sus contraataques. Kendo, a su vez, usó la cara de que ella era mucho más fuerte que él a su favor, bloqueando cada ataque que él usaba. Su defensa era demasiado reactiva, y aunque no podía tocarlo, eso estaba bien para ella ya que sabía que él la estaba mirando, ella también. Su intercambio fue intenso pero breve ya que se separaron nuevamente después de apenas 15 segundos de combate. Iluminándose a su alrededor, Kendo fue quien atacó esta vez, apresurando a Midoriya. Midoriya respondió escupiendo una semilla en su mano y juntando sus manos. A partir de ella, creó un bastón de madera casi tan largo como alto. Girándolo en su mano, bloqueó el primer golpe de Kendo, la madera se dobló y crujió, pero no se rompió como uno esperaría con el tipo de Kendo que podía traer. Pero al igual que su táctica inicial, ella esperaba eso ya que su otro puño ya se balanceaba hacia él. Su ojo de gato se movió como si captara el sonido mientras giraba su bastón doblado y que se autorreparaba rápidamente hacia el segundo golpe, bloqueándolo como el primero, pero en lugar de un bloque muerto, había mantenido su bastón en ángulo para permitir que el primero se deslizara hacia un lado, con su impulso llevándola hacia adelante. Midoriya se movió hacia un lado y giró para golpear su espalda, pero Kendo se recuperó rápidamente y golpeó al personal entrante. Midoriya retrocedió antes de que él empujara su bastón hacia adelante como una lanza, retrocediendo antes de que ella pudiera agarrarlo. Comenzó una nueva ofensiva, Kendo hundiendo o bateando a un lado sus golpes rápidos de ametralladora mientras balanceaba su bastón hacia las piernas y los costados, venía desde lo alto para recibir golpes en la cabeza y los hombros, o soltaba rápidos empujes de abeto. Cualquier daño que sufriera el personal se reparaba rápidamente. Oh hombre, ese fue un combate de ritmo rápido. Pero parece que ninguno de los dos ha logrado ningún progreso. Un objeto imparable contra un objeto inamovible. Present Me comentó mientras la multitud vitoreaba la acción, y cuando Midoriya agarró su bastón con ambas manos y lo partió en dos, y luego los alteró para que actuaran más como espadas, esos vítores se hicieron aún más fuertes. Oh, es el doble de problemático y un éxito sólido. Midoriya anota la primera sangre. Present Me cambió rápidamente de tono cuando Midoriya logró golpear a Kendo por el costado, doblándola y debilitando un poco su defensa. Pero un poco fue más que suficiente mientras rápidamente capitalizaba esto, logrando otro golpe a la pierna del lado opuesto antes de que Kendo agarrara su hoja de madera de su mano y la lanzara hacia ella, pulverizando la madera en su agarre. Está bien, ese fue un buen calentamiento, Kendo declaró mientras empujaba a Oza más lejos, al 10% y arrancaba la espada dañada de la mano de Midoriya, y la arrojaba por el campo. En la misma acción, envió su primer choque contra el estómago de Midoriya, levantándolo del suelo y enviándolo nuevamente volando. El niño apenas agarró su arma mientras se estrellaba contra la tierra en su espalda. Y Kendo acepta su venganza por ese sicario que parecía doler. Kendo ignoró a Present Me mientras ella apresuraba a Midoriya, sin darle tiempo a pensar mientras bajaba su mano agrandada hacia donde él había estado acostado, pero él se apartó, rebotando hacia sus pies, manteniendo el asalto en marcha. Ella lo cargó nuevamente, usando su defensa superior y fuerza para contrarrestar el intento de balanceo de su espada de madera, y nuevamente, sus reflejos lo salvaron mientras saltaba para alejar los daños, pero su espada estaba doblada a la empuñadura por ese golpe fallido. La clase B observó cómo avanzaba la pelea, con la espada doblada de Midoriya enderezándola y extendiéndose para tener un mango capaz de 2 manos antes de cargar contra Kendo, evadiendo sus ataques mientras contraatacaba con los suyos, picoteando sus defensas. Definitivamente no le está poniendo esto fácil. Sus tácticas habituales podrían no ser suficientes para esta pelea, señaló Yanagi.
Es cierto, aunque tal vez podría intentar el mismo movimiento que utilizó con Monoma, sugirió Shishida mientras Midoriya evadía un puñetazo con la piel de los dientes, rodando y corriendo hacia adelante nuevamente, con la espada baja todo el tiempo. En ese recordatorio, de cómo aparentemente podía desaparecer de la vista, el olfato y el oído parecía una idea factible en esta situación, pero Monoma tenía sus dudas. Si lo hiciera, aún necesitaría asestar un buen golpe, y ahora mismo dudo que tenga el poder. Tal vez él podría derribarla, pero ella podría recuperarse de eso o contraatacar reactivamente. Además, Kendo había mantenido la pelea bastante lejos de los bordes, por lo que un ring out sorpresa tampoco parecía probable. El poder es justo. Ella controla el flujo del partido. Onenuki frunció el ceño mientras su representante de clase sostenía su espada contra su brazo libre, creando un escudo tipo hebilla para absorber un puñetazo de Kendo. Ese golpe aún lo hizo volar de regreso, con su escudo hecho pedazos cuando apenas aterrizó de pie, solo para tener que preocuparse por el siguiente golpe de Kendo mientras la chica cubierta de luces lo presionaba. Sigue así, de lo contrario ya habría sido derrotado. Komori contrarrestó ese sentimiento ya que a pesar de que Kendo lo empujaba, él no solo se doblaba mientras su espada permanecía en la mano, e incluso la golpeaba cuando podía mientras evadía los peores ataques de ella y cuando era golpeado, se levantaba con la misma rapidez. Sí, pero ella lo iguala cada vez que intenta ser más rápido, respondió Awase, ya que si bien Midoriya era increíblemente fuerte y un embaucador, simplemente no podía igualar el poder que Kendo aportaba a la mesa, y parecía que cuanto más largo era el combate, más rápida se volvía. ¿Cuánto tiempo hasta que ella también fuera la más rápida? Es una peculiaridad impresionante, aunque es simplemente un subproducto que ella emita tanta electricidad de esa manera. Onenuki se preguntó. Parece que sí, a medida que se vuelve más brillante cuanto más dura el partido, pero no es tan brillante como antes, respondió Fukidashi, ya que cuando salió del hielo, era como un rayo, y vaya si daba miedo. Eso podría ser algo bueno. Imagínense si ella intentara golpearlo con ese tipo de ataque. Se acabaría el juego al instante, afirmó Tsunotori. O quizás no quiere golpear demasiado fuerte a su novio secreto. Tokage bromeó, pero luego Kendo golpeó a Midoriya justo en la cara con un loco gancho de derecha, su espada cayó de su agarre mientras era golpeado hasta la mitad de la arena, rodando hasta que se detuvo y casi lo sacan. Luego estaba Kendo, quien golpeó su pie contra el pecho. Midoriya se apartó del camino y se levantó con el labio roto. Lo dudo, respondió Kodai. Te estás conteniendo. Kendo entrecerró los ojos ante Midoriya, que hasta el momento parecía estar peor, aunque no se había permitido quedarse abajo el tiempo suficiente para que ella pudiera acabar con él. Un desarrollo frustrante, ya que era como si estuviera haciendo lo suficiente para permanecer en la pelea, pero no lo suficiente para mover la aguja a su favor. Midoriya no lo negó, sino que soltó una risa divertida, sin que su labio cortado le molestara, igual que los moretones que decoraban sus antebrazos. Quería tener una idea adecuada de lo que se podía hacer antes de sacar las armas pesadas. Él respondió mientras se rodeaban. El hombre se desarmó temporalmente, pero Kendo sabía que debía tener más semillas en esa boca suya, esperando ser utilizadas. ¿Y eso qué es? ¿Vas a intentar contenerme como hiciste con ese puntero cero? Ella le preguntó, pero en lugar de sorprenderse, él pareció encantado de que ella lo denunciara por eso. ¿Entonces te lo dijeron? Esperaba que lo hicieran. Midoriya parecía demasiado feliz ante la perspectiva de que su carta del triunfo quedara expuesta. No, ella sospechaba que nunca fue su carta de triunfo, pero si no una demostración masiva de poder como la que Todoroki intentó hacer, ¿qué podría ser? Pero no, eso no te retendría ahí. Francamente, no quisiera que te retenga. Él se detuvo tal como lo hizo ella, con su cuerpo todavía cubierto de iluminación mientras mantenía a One for All al 10%, lista para interceptar cualquier cosa que él intentara arrojarle. Ella no sabía lo que él estaba pensando, pero sentía que podía leerlo bastante bien. Parecía estar mirándola, buscando algo pero no encontró lo que era. En lugar de eso, respiró hondo antes de sonreírle con los dientes llenos, levantando las manos. ¿Recuerdas cuando te pedí que hicieras todo lo posible? Él le preguntó, con Kendo preparado para un ataque, pero ni ella ni Midnight ni nadie fuera de unos pocos remotos podrían haber predicho lo que haría a continuación. Levantó las manos hacia la cara, donde se golpeó los pulgares y los dedos índices en la boca y los mordió con fuerza.
¿Qué eres? Kendo se movió para preguntarle, pero entonces algo en ella, sus instintos como artista marcial, pero también algo más profundo, más antiguo, más básico en su origen y función, la detuvo mientras observaba la sangre brotar de su boca, manchando el suelo mientras él retiraba sus dedos de sus labios manchados de sangre y agarraba su rostro, y para su sorpresa, ella vio que la sangre se movía como si estuviera siendo controlada mientras salía de sus dedos ensangrentados y se arrastraba sobre su cara, dejando rayas mientras atravesaba su cara, la sangre alteraba su color seco a través de algún truco que ella no conocía. No era solo la sangre, sino que su cuerpo se movía a medida que su cabello, que ya parecía salvaje, crecía más, alargándose un poco mientras sus orejas de coche crecían y se contraían al menor sonido a su alrededor. Sus uñas, a la vista de ella, se alargaron aún más a medida que adquirieron un color verde y marrón mientras las venas comenzaban a sobresalir a través de sus manos, cuello y cara expuestos mientras todo lo que se estaba haciendo a sí mismo empujaba su cuerpo más allá de sus límites, esa aura de antes, algo que ella solo veía en sus manos, envolvía todo su cuerpo, débil y fácil de pasar por alto, pero una vez visto, no podías ignorarlo. Bueno, es hora de que haga lo mismo. Este es el mejor escenario de los Estados Unidos y nuestro objetivo es mostrarle al mundo lo que podemos hacer. Cuando apartó las manos de su cara, Kendo sintió que su corazón se aceleraba mientras juraba que lo que veía ya no era humano, ni con una cara así, ni con ojos tan hambrientos y depredadores como esos. Ella no fue la única sorprendida por esto, ya que por parte de los maestros, estudiantes y espectadores, ver a Midoriya haber usado su propia sangre como pintura de guerra para pintar intrincadamente los colores y rayas de un tigre, junto con el resto de su apariencia, lo hizo parecer como si se hubiera rendido al mismo poder primario. Como el agua, se deslizó dentro de un carruaje, a cuatro patas, con las orejas y los bigotes casi formados temblando, y solo para estar seguro, Kendo aumentó la cantidad de One for All que estaba usando al 15%. Esa decisión podría haberla salvado, ya que Midoriya saltó la apresuró tan rápido que apenas lo vio moverse, ya que en un momento estaba lejos y al siguiente estaba de cerca, con el gato heteromorfo de aspecto salvaje enterrando su puño en su estómago, levantándola de sus pies por primera vez antes de que rápidamente lo siguiera con un gancho de derecha que la hizo derrapar hacia atrás. Midoriya se movió de nuevo, corriendo parcialmente a cuatro patas mientras él cerraba la brecha entre ellos una vez más, y con Kendo desequilibrado y tambaleándose, no pudo defenderse adecuadamente de una patada recta al pecho, solo se detuvo cuando miró su pie, sus estrechos ojos felinos esmeralda rodeados de venas agrandadas mirándolos antes con un aguijón, una de sus uñas casi crecidas se rompió. Dejando escapar un silbido bajo, su mano se adelantó y arrancó el espectáculo, lo mismo que la otra, dejándolo descalzo, lo que pareció complacerlo. Oye, oye, oye. ¿Qué diablos es esto? No sabía que tenía un segundo formulario. Y uno al que aparentemente no le gustan los zapatos. Present Mika anunció, sin necesidad de fingir ninguna sorpresa ya que estaba tan desinformado como ellos, que su co-comentarista se apresuraba a explicar lo que estaban viendo mientras Midoriya continuaba el asalto con Kendo siendo el que estaba a la defensiva ahora, ya que Midoriya era mucho más rápido y más fuerte de lo que había sido en algunos momentos. Su peculiaridad es un caso único. Me imagino que es similar a algunos casos de heteromorfos animales que pueden adoptar mayor poder a través de una transformación. Eraser afirmó que, aunque él y Present Mid compartieron una mirada, sabían que esto estaba lejos de ser único. Con All Might, sus puños apretaron sus rodillas mientras observaba continuar la pelea. Nunca había imaginado que la joven Midoriya pudiera hacer esto. ¿Qué clase de poder era este? ¿Cómo pudo evocar una transformación tan drástica, no solo en la forma sino en su mente, ya que podía darse cuenta de que su estilo de lucha era completamente diferente ahora, su estilo de evasión como el agua en un recipiente? Para Endeavor, se encontraba bastante interesado en el chico, ya que ahora le estaba dando al Kendo un verdadero desafío y claramente tenía un espíritu de luchador en él. En el campo, Midoriya estaba atacando a Kendo de maneras que incluso con el 15% de One for All corriendo por sus venas, estaba luchando por mantener el ritmo, lo que se hacía más difícil por lo fluida y acrobática que era Midoriya. Él saltaba sobre sus puños, agrandados o no, y la volteaba, golpeándola con más de sus hojas de madera. Ella apretó los dientes y disparó dos ráfagas de aire hacia él, pero notó que sus susurros se contraían y él esquivó, una especie de advertencia temprana. Ella no lo sabía, pero necesitaría resolver las cosas rápidamente.
Cuando volvió a blandir su espada contra ella, la cosa explotó, no solo reparándose a sí misma, sino aumentando drásticamente su longitud y tamaño hasta que bien podría haber estado blandiendo un tronco que ella apenas falló cuando la golpeó en el costado, sintió que algo se agrietaba por el impacto, pero superó el dolor y con un grito a partes iguales poder, rabia y dolor, ella rompió la espada de gran tamaño y corrió hacia Midoriya, tacleándolo por el hombro. Te tengo. Ella celebró demasiado pronto cuando él le sonrió y, al momento siguiente, algo la azotó en la cara y la tiró hacia atrás. ¿Qué? Miró y vio que desde la espalda de Midoriya se asomaba una cola felina larga y gruesa, hecha completamente de madera, pero con tantos segmentos que podía sostenerse y moverse perezosamente, pero con un golpe lo suficientemente fuerte como para que le doliera cuando la golpeara. ¿Tienes cola ahora? Itsuka, ronroneó Midoriya, y se estremeció, aunque una parte de ella estaba emocionada por ello, por el peligro que parecía representar. Sus espadas cambiaron de forma, subiendo por sus manos y brazos, dejando crecer más madera hasta que la madera se asentó, dejándolo con guanteletes con garras de aspecto intrincadamente tallado que comenzaban justo debajo del codo y se hacían más grandes a medida que bajabas a sus manos, siendo sus manos de madera 5 veces más grandes que sus manos normales. Levantando a uno de ellos como si no existiera el peso extra, flexionó los dedos agrandados en el clásico gesto de ven a buscar algo. Te lo dije, lucha conmigo con todo lo que tengas. De lo contrario, puedes simplemente acostarte y rendirte. Kendo sabía que debería haberlo sentido, pero no lo sintió. No había miedo, ni confusión sobre lo que él podía hacer, ni preocupación por lo que él y su maestro podían estar conspirando. Todo lo que sintió fue su baile espiritual competitivo, el artista marcial en ella rió de alegría ante este desafío. Esos golpes, los moretones y ronchas que había dejado en su cuerpo, esos no fueron los actos de una bestia salvaje, sino de un compañero artista marcial, pero uno que no pensó sino que actuó. Midnight tenía asientos en primera fila para ver a la responsable, paciente y accesible Kendo convertirse en unos ojos mientras la luz en sus ojos verde a su lado cambiaba. Le recordaban a sí misma si era honesta. Lo mismo ocurre con su sonrisa, incluso con la creciente roncha en su rostro. No te guardo rencor cuando te quito las garras, Izuku en ese momento, recurrió a más de uno para todos, entre un 20% y un 25%, el mismo poder que había utilizado para destruir por completo el mejor ataque de hielo de Todoroki. El poder de uno para todos, su manto de iluminación explotó en poder, de alguna manera haciendo que el día fresco se sintiera aún más brillante en la luz que era su relámpago naranja. Hubo un jadeo de la multitud mientras ella se empujaba hasta tal punto que el aire alrededor del lugar se movía mientras Kendo era similar a una tormenta andante. Pero Midoriya no se inmutó, todo lo contrario mientras se deleitaba con esto, incluso si era difícil identificar detalles ahora que ella estaba cubierta por ese extraño rayo suyo, él sabía que no era real, sus bigotes se lo decían. Sus instintos felinos intensificados estaban experimentando una contradicción, ya que le decían que huyera de esta aparente fuerza de la naturaleza, pero su orgullo exigía que la enfrentara de frente. Qué cosa tan extraña, pero todo parecía tener un efecto extraño en él, y eso le encantaba. Como si reflejara el estado de ánimo, sus guanteletes y su cola se ondularon mientras la madera que los formaba se movía como el agua mientras adoptaba una postura fuerte, y su pie se estrelló contra el suelo de la arena cuando se encontró con Itsuku, de frente. Ahora pues, que empiece la verdadera diversión con eso, se apresuraron unos a otros, la iluminación y la madera se encaminaron hacia una colisión. Capítulo 33. Tigres y soles. Anteriormente. Kendo sabía que debería haberlo sentido, pero no lo sintió. No había miedo, ni confusión sobre lo que él podía hacer, ni preocupación por lo que él y su maestro podían estar conspirando. Todo lo que sintió fue su baile espiritual competitivo, el artista marcial en ella rió de alegría ante este desafío. Esos golpes, los moretones y ronchas que había dejado en su cuerpo, esos no fueron los actos de una bestia salvaje, sino de un compañero artista marcial, pero uno que no pensó sino que actuó. Midnight tenía asientos en primera fila para ver a la responsable, paciente y accesible Kendo convertirse en unos ojos mientras la luz en sus ojos verde a su lado cambiaba. Le recordaban a sí misma si era honesta. Lo mismo ocurre con su sonrisa, incluso con la creciente roncha en su rostro. No te guardo rencor cuando te quito las garras, Izuku en ese momento, pidió más de uno para todos, 20%, 25%. 30% del mismo poder que había usado para destrozar absolutamente el mejor ataque de hielo de Todoroki.
El poder de uno para todos, su manto de iluminación explotó en poder, de alguna manera haciendo que el día fresco se sintiera aún más brillante en la luz que era su relámpago naranja. Hubo un jadeo de la multitud mientras ella se empujaba hasta tal punto que el aire alrededor del lugar se movía mientras Kendo era similar a una tormenta andante. Pero Midoriya no se inmutó, todo lo contrario mientras se deleitaba con esto, incluso si era difícil identificar detalles ahora que ella estaba cubierta por ese extraño rayo suyo, él sabía que no era real, sus bigotes se lo decían. Sus instintos felinos intensificados estaban experimentando una contradicción, ya que le decían que huyera de esta aparente fuerza de la naturaleza, pero su orgullo exigía que la enfrentara de frente. Fue algo muy extraño, pero todo parecía tener un efecto extraño en él, y eso le encantaba. Como si reflejara el estado de ánimo, sus guanteletes y su cola se ondularon mientras la madera que los formaba se movía como el agua mientras adoptaba una postura fuerte, y su pie se estrelló contra el suelo de la arena cuando se encontró con Itsuku, de frente. Ahora bien, que empiece la verdadera diversión. Con eso, se apresuraron unos a otros, la iluminación y la madera se encaminaron hacia una colisión. Cuando los dos chocaron los puños, la fuerza generada creó una ráfaga de aire que iba en todas direcciones, golpeando a la multitud de una manera similar, aunque menor, a cuando los ataques de Kendo destrozaron el hielo de Todoroki. De todas formas, la gente seguía gritando y tapándose los ojos, sorprendida de volver a ver esto. De regreso al campo, su choque no duró tanto como comenzó, sino que lo interrumpieron y se involucraron en una feroz pelea. Kendo, al 30% de One for All, se movía casi como si estuviera hecha de iluminación, moviéndose de un lado a otro y sus golpes tenían la misma potencia que un estilo de iluminación. Pero Midoriya fue igual de rápida, la siguió y golpeó casi con la misma fuerza. Para la mayoría de la audiencia, fue menos observar a los dos mientras actuaban y reaccionaban demasiado rápido para eso, y más escuchar ya que cada vez que se bloqueaba el ataque de Kendo, escuchaban un choque de luces. Cada vez que se detenía el asalto de Midoriya, oían estallar leña. Para los estudiantes más expertos y los profesionales que observaban, fue una clase magistral de combate uno contra uno, ya que la fuerte defensa de Kendo combinaba perfectamente con las desviaciones y la evasión de Midoriya, su cola recién formada trabajando en tándem, atacando los puntos débiles de Kendo, pero encontrando poco éxito ya que ella rápidamente los esquivaba o bloqueaba. Por su parte, intentó aprovechar el hecho de que la madera de Midoriya se agrietaba cada vez que chocaban, pero él los reparó casi con la misma rapidez. Fue como ver bailarines de 2 estrellas en medio de una actuación, ya que no importaba lo que uno hiciera, el otro respondía casi como si lo hubieran preparado de antemano. De repente hubo una ráfaga y otra ráfaga de aire mientras los dos salían volando, pero se recuperaron en el aire. Kendo clavó sus manos agrandadas en el concreto como anclas mientras Midoriya se volteaba para disipar algo de fuerza antes de aterrizar agachada como un felino. Dando vueltas una alrededor de la otra, Midoriya permaneció a 4 patas mientras Kendo levantaba las manos como una boxeadora, rebotando de un lado a otro a medida que avanzaba. Al estudiarse unos a otros, vieron pocos daños nuevos en su pelea, incluso por golpes que habían caído. Eso no serviría, ya que con una mirada, cargaron una vez más, los guanteletes de madera de Midoriya se hicieron más grandes mientras Kendo concentraba más de su poder en sus manos, pero Kendo tuvo una sorpresa ya que no intentó otro choque como antes, sino que cuando Midoriya lanzó su primero hacia ella, lo atrapó. Ella lo vio en sus ojos, Midoriya se sorprendió y él intentó retirarse pero su agarre no se dio ya que sus dedos rompieron la madera por lo fuerte que la sostenía. Con una sonrisa, ella retiró la otra mano, pero la sorpresa de Midoriya se desvaneció casi tan rápido como parecía cuando saltó hacia adelante y torció su cuerpo. Las secciones internas del guantelete boscoso bien podrían ser agua mientras doblaba su cuerpo como un gimnasta de nivel olímpico, con su pie bajando hacia su cabeza, obligándola a bloquearlo. Su ataque se detuvo, aunque fuera por un momento. Midoriya se liberó de su control, dejando atrás la mayor parte de su guante en su posesión, creando uno nuevo en apenas unos segundos. No esperó a que terminara mientras saltaba hacia ella, golpeando a Kendo como un tigre salvaje, con su cuerpo doblándose y moviéndose de maneras que ella simplemente no podía evitar atacar y contraatacar. Dejando a un lado un puñetazo directo en la cara, Midoriya se deslizó hacia la guardia de Kendo y logró golpearla en la cara, pero en el último segundo abandonó la defensa y optó por una ofensiva pura, ya que en ese mismo instante, su puño se enterró en sus entrañas, enviándolo de regreso. A ninguno de los dos les importó eso, nosotros la luz en sus ojos solo crecía, ansiosa y decidida.
A su alrededor, el mundo se desvaneció, las multitudes, los profesores, sus compañeros de clase, incluso sus objetivos. Lo único que importaba en ese momento para ambos era la simple alegría de la victoria que grababan artistas marciales como ellos. De demostrar tu valía frente a un enemigo poderoso, de saber dónde te encontrabas para poder perfeccionar aún más tu oficio. ¿Qué carajo está pasando? Fukidashi gritó solo para ser escuchado durante la batalla, que provocó que se encendieran luces y lo que sonó como árboles enteros destrozados por ellas. ¿Desde cuándo se puede realizar magia de sangre? ¿Por qué necesitaría marcar su rostro como tal? Kurorio preguntó mientras recordaba cómo Midoriya tuvo que derramar su sangre y usarla como pintura. De todas formas, no se podía negar que tenía un rostro aterrador, especialmente cuando el kendo era como la iluminación humana. Cada vez que se acercaban, era como ver un tigre corriendo y saltando a través de un bosque iluminado por una tormenta eléctrica en lo alto. Esto es una locura, ¿cuánto poder tienen? Yanagi preguntó, Kodai frunció el ceño junto con ella porque nunca había pensado que su amiga pudiera hacer algo así. Apenas puedo seguir el ritmo de lo que está pasando, añadió Bondo, la batalla entre ambos es demasiado intensa y trepidante para que pueda dar detalles. Lo que podía sentir era extraño, ya que parecía que había momentos en los que terminaban en un ataque, pero luego lo detenían inmediatamente y hacían otra cosa y no podía entender por qué. Lo que no podía ver era que eso ocurría cuando uno se daba cuenta de que su ataque podía y debía ser contrarrestado, incluso si su oponente apenas se movía. Estos sucesos ocurrían con mayor frecuencia a medida que los dos comenzaban a aprender más el uno del otro, cómo peleaban, qué tan rápido actuaban, reaccionaban y se posicionaban a pesar de todo. Esto era visible para otros que tenían una opinión mejor de cosas como esta, y quedaron asombrados cuando estos estudiantes de primer año se movieron como profesionales entrenados y experimentados, controlando mucho más poder del que la mayoría de los profesionales podrían esperar tener. Su batalla estuvo mucho más cerca que nunca de una danza, una actuación intensa pero delicada y extremadamente difícil en la que un solo paso en falso podía desordenar la actuación. No solo un paso en falso como pisar los dedos de los pies, sino equivocarse en el tiempo incluso medio segundo podría significar la diferencia entre una evasión exitosa o que Kendo conecte uno de sus golpes devastadores o que Midoriya corte o patee y dé en el blanco. All Might vio cómo esas esquivas se hicieron más cercanas con el tiempo cuando Kendo apartó la cabeza del camino de un golpe que sin duda estaba lo suficientemente cerca como para que no hubiera ni un tercio de pulgada de espacio entre ellos. Esta fue una batalla como nunca antes había visto. Había librado muchas batallas, contra muchos tipos de enemigos, pero ninguno se movía como Midoriya, no había estilo, no había una estrategia subyacente, ya que pasaba de sus rectas y ganchos a patadas y espinillas, a golpear a Kendo o golpear con la cola. Los maestros observaron con tanta atención como su símbolo de paz, especialmente Nezu no pudo obtener mucha información sobre el maestro del niño, pero si estudiaba al estudiante, podía construir un mejor perfil. Dicho esto, estaba bastante nervioso por esa sonrisa en su rostro, el brillo en sus ojos. Una parte de él se sentía como si estuviera viendo a un joven, fuerte y ansioso por demostrar su valía, un gran felino al acecho. Endeavor estaba intrigado por el estilo animal del niño, su ataque implacable pero sus agudos instintos que lo impulsaban a evadir los ataques. Estaba tan interesado en Kendo que sabía que estaba usando el mismo nivel de poder que ella cuando demolió su obra maestra. La vi golpear a Midoriya, y mientras él esquivaba, la ráfaga de aire que realizó el golpe todavía viajaba hacia el público, quitándole sombreros a cabezas desprevenidas. Como se esperaba de alguien que ha sido entrenado por All Might, frunció el ceño mientras miraba. Midoriya saltó en el aire, girando como una bailarina mientras creaba otro bastón, pero uno con un cuerpo mucho más grueso, cubierto de intrincados tallados. Además de eso, a un extremo del bastón le brotó un tiburón martillo del doble del tamaño de su cabeza que lanzó hacia Kendo, quien lo bloqueó. La fuerza apenas la movió, aunque Midoriya ejerció presión a medida que el tiburón martillo crecía. Su agarre en el eje se tensó cuando intentó aplastar a Kendo debajo de él, pero ella luchó contra él y justo cuando estaba a punto de arrodillarse, retiró un puño y rompió el martillo, ahora la mitad de grande que ella. La pérdida de su arma no significó mucho, ya que en lugar de ser arrojada o atrapada con los pies planos como lo habría sido, Midoriya ya estaba a la ofensiva, emitiendo un grito que era más cercano a un rugido, dejando a Yaoyorozu sintiéndose más pequeña que nunca. ¿Es esto lo que significa ser el mejor? Ella preguntó. Recordó cómo habían ido las cosas hasta ahora en el festival, lo que todos habían logrado hasta ahora.
En la carrera de obstáculos, Kendo tomó primer lugar consolidándose como la favorita para que todo el mundo la vea. Midoriya, incluso mientras llevaba a alguien en su espalda, logró cuarto lugar. ¿Qué obtuvo ella? ¿Alguien que entró por recomendaciones? 13. Cuando llegó el momento de la carrera de carros, el equipo de Midoriya anotó 2 bo, quitando la atención del Kendo y centrándose en él mismo y en aquellos que corrieron en su equipo. El equipo de Kendo logró el 7º lugar, el segundo más bajo de los equipos, lo que podría haber sido bueno para ella si el equipo de Yaoyorozu no hubiera tomado muerto último. Ahora llegó el momento de la final, un concurso entre estudiantes sin ayuda y con nada más que su ingenio, habilidades y fortalezas para guiarlos hacia la victoria. Era el momento de brillar, demostrar lo que podían hacer en una pelea y tanto Kendo como Midoriya lo dejaron claro. Midoriya derrotó a uno de los más fuertes de la clase con una sola patada, mientras Kendo prácticamente acariciaba a Ashido en una esquina. Cuando Yaoyorozu tuvo su oportunidad, la sacaron sin problemas. No había logrado dejar su huella, mostrar lo que podía hacer y ahora una voz en su cabeza, pequeña y difícil de escuchar, pero que parecía seguir hablando, seguía susurrando, preguntándose si tenía algo que mostrar para empezar. Su confusión interior pasó desapercibida para la mayoría, pero Asui se dio cuenta de que ella siempre hizo lo que consoló a su amiga. Mientras tanto, también observó la pelea con el resto de la clase, quienes lucharon por encontrar palabras para describirla. Es increíble ver un duelo así entre seres tan poderosos. ¿Tuvimos alguna vez una oportunidad contra algo así? Tokoyami pronunció, sudando mientras se preguntaba por un momento si había logrado ofender a Midoriya lo suficiente como para empujarlo a esto, ya que sabía que no podía forzarlo a usarlo con fuerza, no en medio del día sin oscuridad que lo empoderara. Aunque Yaoyorozu se encerró un poco ante esa mención, una pregunta que se estaba haciendo a sí misma, nadie se dio cuenta de que Todoroki había regresado, ya que había permanecido en silencio y a un lado. El usuario de hielo y fuego se había despertado hacía un rato y Recovery Girl le permitió, es decir, le dijo que no desperdiciara la cama, irse. Habiendo llegado justo a tiempo para ver a Midoriya morderse y adoptar esta nueva forma. Uno que fue tan grande que obligó a Kendo a usar la misma cantidad de poder contra Midoriya que ella contra él, solo que donde él fue derrotado como si no fuera nada, Midoriya todavía estaba en esto. Observando a Midoriya mover uno de sus guanteletes hacia un escudo enorme para bloquear el ataque de Kendo, un escudo que se agrietó y se astilló en algunos lugares, pero aún así él le hizo preguntarse algo. ¿Kendo no era ese tu más fuerte? ¿Pudiste superarme y al mismo tiempo contenerte? Se preguntó, mirando su mano derecha. Todoroki, por tu seguridad, lo diré más veces. No hay posibilidad de que me ganes solo con tu hielo. Soy alguien a quien no puedes aspirar a vencer como lo eres ahora. No me moveré, no esquivaré. Golpéame con tu mejor ataque. Tal vez ese fracaso sea suficiente para mostrarte lo equivocado que estás. Golpéame con todo lo que tengas. Déjame mostrarte que la peculiaridad de tu madre no es lo suficientemente fuerte. Bueno, al menos cumpliste tu promesa. Espero que haya valido la pena. Las palabras de Kendo se han estado repitiendo en su mente desde el partido, ya que incluso cuando fue noqueado, estaba atrapado en un sueño en el que simplemente se repetía en bucle. No importaba lo que hiciera, simplemente no podía hacerlo. Él no pudo vencerla. Mientras la observaba, trató de decirse a sí mismo que podía mejorar, que mejoraría con su hielo y desarrollaría una mayor tolerancia hacia él. Incluso a ellos les pareció una garantía débil, una curita sobre una herida abierta, pero al verla ahora, al ver el tipo de poder que podía ejercer, él lo sabía. Él nunca la golpeará con solo su hielo. También podría usar Thor con 2 Mjolnirs como puños. ¿Qué carajo de ninguna manera Deku la está presionando tanto? Pero mientras él y Yaoyorozu estaban teniendo introspecciones al ver la pelea, al ver un nivel de habilidad y poder que no podían igualar, Bakugo se enfureció. Él también recordó cosas. Recordó no haber conseguido el primer puesto en el examen de ingreso. Recordó que no obtuvo el máximo puntaje en la evaluación peculiar de Aizawa. Recordó haber perdido ante Kendo, quien lo derrotó con una fracción de este poder. Fue bastante exasperante saber que ella no usó este tipo de poder contra él, peor que lo que hizo, aunque fuera brevemente contra ese bastardo mitad y mitad, pero se sintió como un cuchillo oxidado en el estómago verla usar y mantener tal poder contra Deku, y que esa piedra siguiera el ritmo. No pierdo el tiempo pensando en esas peleas. Entonces tendré que hacerte ganar algo de respeto. Resolveremos esto, Bakugo. Veremos cuál de nosotros es la piedra al costado del camino. ¿Hay algún problema? Número 3. Solo estoy siendo honesto.
Nunca has sido alguien a quien le importara ser educado o los sentimientos de los demás. O, solo está un poco irritado, eso es todo. Probablemente porque ha tenido su peculiaridad desde que tenía 4 años, y sin embargo yo, que recién obtuve mi poder el año pasado, logré obtener una puntuación más alta que él. Yo también me enojaré si lo que pensé, que era una piedra resulta ser una montaña. Bakugo recordó cada vez que Deku daré de hablar con él como era igual, solía actuar como si lo fuera mejor que él, como si le estuviera haciendo un favor a Bakugo al hablar con él. Ahora, él decía que cada palabra que decía tenía como objetivo afilar sus engranajes. Pero, debajo de esa ira, ese fuego furioso yacía en su núcleo una incertidumbre y un miedo. Porque estaba viendo a Deku hacer lo que nunca pudo. Le estaba dando pelea a Manans. Sintiendo una ráfaga de aire de uno de los golpes de Manans pasar sobre ellos, se preguntó qué podía hacer contra ella, qué podía hacer para obligarla a usar este poder para poder superarlo. Kaminari, ignorante de la lucha interna que estaba teniendo Bakugo, simplemente respondió la pregunta. No sé qué decirte, hombre, pero lo es. Nunca la había visto esforzarse tanto en el entrenamiento. Dijo que cuando la cola de Midoriya creció casi instantáneamente, o al menos las últimas 4 piezas, los segmentos se volvieron del tamaño de la cabeza de una pala y su cola se movió hacia Kendo. Ella corrió hacia él, esquivando los primeros 4 y derribando el cuarto. El proyectil de madera de alta velocidad se estrelló contra la barrera antes de caer al césped. Pero, ella ni siquiera usó tanto poder en el uso, así que esto es inesperado, dijo Asui, mientras continuaban observando para ver quién caería primero, ya que se estaba volviendo claro que un knockout directo o incluso una rendición era poco probable, por lo que solo dejaba un anillo fuera. Algo de lo que ambos eran muy conscientes ya que mantenían su distancia de los límites del campo. Corriendo hacia Kendo, Midoriya se lanzó hacia ella a 4 patas, retorciendo su cuerpo en vuelo y disparando pedazos de su cola hacia ella, usando los proyectiles como un medio para cubrir su aproximación mientras aterrizaba, se dio la vuelta con las garras extendidas, listo para sacar más sangre, pero sus bigotes se contrajeron. Mierda, él no estaba en un buen lugar, y Kendo dejó de hacerlo cuando ella le agarró la mano al Ting. El ataque murió en seco. En un lugar terrible, se movió para desconectarse nuevamente, pero Kendo era más rápido, ya que su otra mano había sido retirada antes de que el enorme puño, cubierto por un intenso rayo naranja, se acercara a su rostro. En ese momento, Midoriya no pensó, el act. Tomando una página del libro de Kendo, él también atrapado su ataque, su guante de madera gimiendo y crujiendo con la fuerza del golpe, pero aún así, lo detuvo. Uniendo sus manos agrandadas, sus dedos de madera se entrelazaron con los de su carne agrandada como batalla debido a una prueba de fuerza. Para sorpresa de Kendo, ella no dominaba, a pesar de tener el 30% de One for All corriendo por sus venas, a pesar de lo mucho que canalizaba hacia sus brazos, Midoriya no Hebilla, no lo hizo romper mientras su guante de madera gemía y lloraba mientras la madera, por más mejorada que pudiera hacerla, se agrietaba y se astillaba, simplemente la reemplazaba o reparaba. Ella vio que sus guanteletes solo crecían, tanto en tamaño como en alcance como antes, se detenían en sus codos pero ahora brotaban y enredaderas creciendo en sus brazos, lo mismo sucedía con sus piernas que con su cola, que ahora podía ver que estaba atada a un cinturón de madera que crecía alrededor de su cintura, los brotes fluían por sus piernas. Todo se sumó a su cuerpo a medida que esas raíces y brotes jóvenes, ágiles y flexibles actuaban como soportes para sus extremidades, mientras que la madera que crecía sobre ellos protegía estos nuevos músculos verdes y le ofrecía armadura. Pero eso no era algo que ella aceptaría. Mientras se golpeaba la frente contra los ojos, sus ojos se encontraron cuando el relámpago de uno para todos crepitó y saltó sobre la madera abrasadora y cicatrizada de Midoriya como en respuesta al deseo de su poseedor de verlo superado. ¿Es esto lo suficientemente divertido para ti, pequeño gatito? Kendo le preguntó, con el tono bajo y los ojos intensos. Si esta fuera cualquier otra situación, uno podría pensar que ella le estaba dando ojos de dormitorio para que todo el mundo los viera. Aunque apretó los dientes y esbozó una sonrisa, Midoriya ronroneó a cambio. Oh, no tienes idea, Itsuka. Me lo estoy pasando genial. Él invirtió más poder en simplemente permanecer inmóvil, aferrándose al suelo de manera muy similar a como lo hizo contra Ida, pero Kendo no era Ida, ella era más rápida, era más fuerte, era mejor. Para asombro del público, y para sorpresa de Midoriya y algunos niveles de deleite, empezó a empujar, empezó a ganar. Su control del suelo no flaqueó, sino que con fuerza bruta, ella lo fue empujando él hacia la línea fronteriza, desenterrando el hormigón como si estuviera empujando un ancla a través del pavimento.
Nuevamente, se ancló, tratando de aumentar la potencia, y cuando eso no funcionó, envió demasiado, lo que provocó que el concreto debajo de sus pies se agrietara y rompiera mientras esencialmente activaba explosiones controladas y cronometradas para tratar de aumentar la resistencia que enfrentaba Kendo, pero todo fue en vano ya que se movía lentamente, tensa por el esfuerzo requerido, pero estaba imparable. ¿Tú ante esto, no? Kendo llamó su atención, con el rostro sudoroso pero la sonrisa sangrando una confianza que solo podía nacer de tener asegurada la victoria. Entonces, recuerda lo que dije, gatito. Es hora de que te quiten las garras. Ella continuó obligándolo a regresar y su cerradura nunca flaqueó todo el tiempo. Eso es lo que piensas, todavía lo tengo. La cola de Midoriya se movió para golpearla, pero nuevamente sus susurros se movieron, pero de manera mucho más agresiva, junto con él vieron un destello de victoria en los ojos de Kendo. Por un par de momentos, estuvo confundido antes de darse cuenta de que ella contaba con que él lo golpeara con la cola. ¿Qué carajo? Pero esos momentos que tardó en darse cuenta de su locura fueron demasiado largos cuando Kendo movió su mano, solo un poco para que su pulgar agrandado pudiera presionar su dedo índice. En ese momento, ella movió su dedo apuntando directamente hacia su cola, lo que envió una ráfaga de aire hacia ella, desequilibrándola a ella y hacia él. Una vez más, fue menor, su postura estaba solo un poco fuera de lugar, una que podía corregir en medio minuto segundo. Pero estaban tan metidos que medio segundo era medio segundo demasiado largo. Con su postura debilitada, aunque ligeramente hacia su lado derecho, ella presionó el ataque recordándole a Midoriya que ella también tenía piernas clavando su rodilla en su hígado. Midoriya se dio cuenta en ese momento de que vio sentido en lugar de oído o vio el impacto de haber centrado gran parte de su principio en sus extremidades, que su torso quedó con una fracción de lo que debería haber dejado para la defensa. Él pagó caro por eso cuando su rodilla drobe profundamente en su costado, el aliento de Midoriya fue expulsado violentamente de su cuerpo junto con el rencor y la bilis del estómago. Francamente, fue un desafío permanecer consciente ya que su defensa quedó destrozada mientras su ofensiva se detenía. Kendo no había terminado cuando se liberó de su lucha de poder ahora perdida, apartando su mano derecha tan rápido que también arrojó la suya, dejándolo más abierto que nunca mientras ella apretaba el puño y swung. Y Kendo golpea a Midoriya con una rodilla devastadora seguida de un uppercut loco que lo ha hecho volar. Con el sonido de un rayo, Kendo hizo volar a Midoriya, con la mandíbula ya como rota, mientras se mordía la lengua gracias al golpe en la barbilla, saboreando cobre una vez más mientras se convertía en un cohete humano. Tratando de recomponerse, incluso mientras enviaba una ola de principios a través de su cuerpo para lidiar con las peores lesiones y el dolor, vio otro destello de iluminación naranja, igual que ellos, durante la carrera. Antes incluso de que tuviera tiempo de alcanzar la cima de su improvisado viaje en el aire, Kendo saltó tras él con un trueno, volando más alto que él, más rápido que él mientras él y el mundo la miraban. Envuelta en un frenesí furioso de iluminación naranja, sus rasgos difíciles de distinguir, solo para él que la vio sonreír, sus ojos brillantes de emoción. Solo él vio que esto era diferente de cualquier otra sonrisa que sus amigos, su familia o incluso All Might pudieran haber visto. Fue vívido, lo fue brillante, lo fue hermoso. Fue brutal, lo fue implacable y poderoso y lo fue hambriento. Era la sonrisa de una mujer pasando el mejor momento de su vida, incluso si eso significaba tanta violencia desenfrenada, especialmente si eso significara violencia desenfrenada. Para Kendo, vio que la expresión temprana de calma, entusiasmo o excitación de Midoriya se había desvanecido, en su lugar estaba shock, asombro, y terror en su aprieto, sus ojos permanecieron parecidos a los de un felino, pero eso le hizo perder esa chispa, ese hambre y esa confianza. Había pasado de ser un orgulloso tigre en la casa a un gatito asustado atrapado afuera en una tormenta, y ambos lo sabían. Juntando ambas manos sobre su cabeza, le dio una última sonrisa antes de golpearlo con el martillo, tal como había intentado hacer antes en el partido. Aplastar. Una vez más, Midoriya no pensó mientras cruzaba los brazos, su madera se reforzó en la mayor medida hasta el momento en la lucha. Pero no fue suficiente ya que el ataque de Kendo impactó en el área, enviando a Midoriya a estrellarse contra la arena como un meteoroide. El impacto de su cuerpo resonó en el lugar y levantó una espesa nube de polvo. Kendo aterrizó, cansada y dolorida por todas partes por tener que usar Oza al 30% durante tanto tiempo, pero sonreía satisfecha.
Cuando el polvo se disipó, el mundo vio que Midoriya todavía estaba consciente, de alguna manera, pero como era un desastre, yacía en un cráter hecho con su cuerpo, su armadura de madera se hizo añicos, dejándolo con fragmentos en todo el cuerpo. Su cola había desaparecido, habiendo quedado reducida a palillos de dientes en el rellano mientras tosía un poco de bilis, junto con sangre de lo que debió haber sido una costilla rota o varias. Kendo se arrodilló y su control sobre Oza se desvaneció mientras permitía que el cuerpo se hundiera nuevamente en las profundidades de su ser. El público permaneció en silencio, ya que ambos luchadores aún estaban despiertos, pero uno estaba tendido, con claro dolor y la mayor parte de su madera había sido destrozada. Midoriya podía sentir su cuerpo gritándole que descansara, incluso con principios, incluso cuando había aprendido a usar el poder del sabio, esto lo estaba empujando y es posible que ya hubiera superado sus límites. Le dolía tanto el cuerpo como el orgullo, pero supuso que no podía llegar más lejos. A medianoche empezó a cerrar los ojos, a punto de rendirse al agotamiento y al dolor que sentía. Kendo viendo esto estuvo bien, cerrando los ojos y agradeciéndole por la pelea, y felicitándolo por su fuerza. Hermano mayor. Los ojos de Kendo se abrieron ante el llanto de ese niño. Ella, Midnight y todo el estadio miraron hacia un punto de las gradas. Estaba muy lejos, entre miles de caras, pero Kendo reconoció a esos niños, ninguno más que aquel con una mutación que hizo girar su cisne del cuello hacia arriba. El grupo de niños siguió gritando, ya sea sin darse cuenta del silencio que había caído sobre el estadio o sin preocuparse lo suficiente como para detenerse. Levántate, hermano mayor. Uno de ellos era un niño cuyo gen heteromorfo le dio la nariz, las orejas y el hocico de un Doberman. Puedes hacerlo. Una chica de cabello rosado con un lindo vestido pero un cuerpo del tamaño de un adolescente voluminoso lloró, con la piel azul y un cuerno creciendo en su frente, agitando una muñeca Endeavor de peluche que debía haber recibido. No dejes que te gane. Un niño con la parte inferior del cuerpo de una serpiente silbó. En el cráter, Midoriya dejó escapar otra tos, pero una risa junto con ella. Se rió entre dientes, incluso contra todo pronóstico tirado él mismo arriba. Sus orejas de gato se contrajeron ante el estímulo que los pequeños alborotadores que tenía para sus hermanos le brindaban. Hombre, casi me desmayo ahí fuera, ¿no? Midoriya preguntó, con el aliento exhalado con dificultad, la pintura de su rostro ensangrentado recortándose alrededor de su ojo izquierdo, que ahora parecía mucho más humano, el resto de su forma salvaje aparentemente desvaneciéndose ya que sus garras no parecían tener tanta forma, sus ojos tan grandes y sus músculos tan abultados con venas agrandadas mientras la sangre se filtraba por su boca. Él no podía estar en ningún lado pero cerca de su límite, pero aún así se levantó con las piernas temblorosas. ¿Qué es esto? ¿Un grito de guerra de último momento le ha dado a Midoriya un segundo aire? Parece que el poder de la juventud existe. ¿Present me preguntó, todavía sorprendido pero asumiendo su papel de comentarista mientras el resto de la audiencia comenzaba a vitorear nuevamente junto con los niños, que eran los más ruidosos de todos, gritando de alegría para que Midoriya encontrara la determinación de levantarse. Otra mitad de las gradas vitoreaban para Kendo, gritándole que termine el trabajo, que lo derribe una vez más y se lleve la victoria. En algún momento de eso, sus dos clases rugieron, vitorearon y lloraron por la victoria de sus respectivos representantes de clase. Gracias, dijo Midoriya, con una sonrisa de agradecimiento formándose en sus labios mientras prometía devolverles el dinero a esos pequeños alborotadores cuando tuviera la oportunidad. Con eso grabado en su corazón, su sonrisa recuperó parte de su brillo, confianza y emoción anteriores. Lo siento, Kendo, pero los escuchaste. No puedo llamarme su hermano mayor si simplemente me acuesto y acepto la derrota. ¿Qué dices, un último baile? Kendo no podía creer lo que veía. Parecía que tenía problemas para mantenerse en pie, su cuerpo parecía estar cubierto de moretones y su aspecto salvaje se desvanecía a medida que cualquier potenciador en el que confiaba seguía su curso, dejándolo solo con las brasas. Pero esos ojos no mintieron, y ante esto, una pequeña parte de su cordura se rompió, pero dio paso a un nivel de diversión y gratitud que no podría explicar ni aunque lo intentara. Tú eres increíble, ¿lo sabías? Ella se rió de la locura de todo esto. A pesar de lo mucho que dolió, Midoriya se rió con ella. Oye, ¿por qué ser algo normal cuando puede ser lo increíble? La risa de Kendo se hizo más fuerte y más fuerte a medida que se levantaba, y One for All fluyó una vez más cuando inmediatamente llegó al 30%. Cualquier valor inferior sería una falta de respeto hacia su oponente. No puedo discutir ahí, está bien, una última vez danza. Una última canción.
Midoriya agarró una astilla que se había pegado a su brazo y la golpeó entre sus palmas, vertiendo en ella cada gramo de poder que aún le quedaba. Su forma estalló con un aura clara, profunda y pulsante de verde y rojo. Medianoche. Cementos gritó. Lo sé. Midnight ya se estaba rasgando la manga para inundar el campo con su peculiaridad de noquear a los luchadores mientras Cementos golpeaba sus manos para crear barreras que los mantuvieran separados. Estos dos eran fuertes, demasiado fuertes para los estudiantes. Los hizo imprudentes y demostró que este tipo de poder era simplemente demasiado grande para una actuación como esta. No podían arriesgarse a que las barreras fallaran. Ninguno de los dos se dio cuenta, ya que dentro de las manos de Midoriya, la astilla vibró y rebotó mientras era bombardeada con energía, con la fuerza vital misma de Midoriya, con la fuerza vital de todas las cosas que aún reunía en su estado debilitado y exhausto. Con un ojo humano y el otro felino, lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que enterró su muñeca de puño profundamente en el concreto. De esa única astilla brotaron raíces, enredaderas y ramas, destrozando la arena donde se encontraba bajo una lluvia de hormigón pulverizado mientras permanecía detenido por el enorme bosque que parecía crecer a sus órdenes. El kendo no flaqueó, pero risueño aún más difícil al verlo, ya que las masas de ramas y enredaderas se desprendieron, ya sea separándose o uniéndose, no como cuando se enfrentó al puntero 00. Este era más grande, más fuerte y más grande. Un movimiento digno de un enemigo como ella y Midoriya no lo haría de otra manera. Él lo estaba dando todo y algo más, y ella responderá de la misma manera. Su cuerpo cansado protestó, pero su corazón bailó de alegría mientras dejaba ir sus límites y se empujaba aún más, invocando aún más del asombroso poder que era uno para todos. El 30.135.140% de su recorrido a través de ella, la niña explotaba en poder mientras se lanzaba hacia arriba, como uno de los famosos saltos de All Might. Ella limpió la bestia de madera en constante crecimiento de Midoriya y sus garras y colmillos en crecimiento. Ella despejó las gradas que parecían atónitas, despejó incluso lo más alto del estadio hasta que estuvo en lo alto del cielo, casi flotando sobre todo. La gente, sus amigos, incluso sus profesores, parecían así pequeño de donde ella era. Se preguntó si esto era lo que All Might vio, lo que All Might vivido con este poder. Si así fuera como viviría hasta transmitirlo. Pero su dolor y melancolía desaparecieron porque todavía había una persona a la que podía distinguir, un rostro que no podía simplemente desaparecer entre miles. Y se paró encima de un enorme tigre de madera de la mitad del tamaño del campo, al menos la mitad de alto que el monte Lady. Sage Wogarps, guardián del bosque asustado. Midoriya gritó tan fuerte como pudo, sus palabras estallaron en sus labios como el rugido de un tigre, fuerte, orgulloso y libre. Arrancó los corazones de todos los que lo oyeron y lo hizo para que todos pudieran sentirlo, todos pudieran verlo y saber que él estaba allí, que era fuerte y que se quedaría quieto hasta el final. Como si la gravedad finalmente hubiera surtido efecto, Kendo comenzó a caer hacia él, riéndose todo el tiempo mientras se daba vuelta para caer de cabeza hacia el enorme tigre que estaba de pie sobre sus patas traseras, con las mandíbulas abiertas en un rugido silencioso mientras tiraba de su enorme pata hacia atrás, lista para aplastarla. Ella no lo permitió así que se esforzó, 40.145.150%. 50.155.160%. 60.165.170%. Sam. El enorme tigre se movía, su tamaño no afectaba su velocidad, ni el hormigón corría por su cuerpo para intentar contenerlo. Mientras descendía, brillaba intensamente y la gente apenas podía mirarla, y mucho menos verla más, ya que la iluminación que sostenía en la botella salía a borbotones a través de grietas, grietas que crecían cuando el recipiente estaba a punto de estallar, un dolor ardiente la invadía mientras su cuerpo gritaba pidiendo misericordia que su corazón se negaba a dar. 70.175.180%. 80.185.190%. Francisco. El gas de Midnight se estaba propagando rápidamente, pero no lo suficientemente rápido ya que con ambos en posiciones elevadas, estaban fuera del área de efecto, lo que solo hizo que la mujer se cosiera los dientes al darse cuenta de que no podía detenerlos mientras el enorme tigre de Midoriya balanceaba su pata hacia Kendo. Kendo estaba a punto de estallar, solo había llegado tan lejos una vez antes cuando obtuvo One for All por primera vez y no se dio cuenta de sus límites. Si no hubiera estado entrenando con All Might en una zona apartada, habría matado a alguien.
Ella no sintió esa preocupación, no sintió ese miedo, no sintió nada negativo, no en ese momento ardiente y electrizante mientras se acercaba al tigre de bosque. En lugar de eso, retiró el puño lo más que pudo, y el enorme puño estalló con fuerza ya que, incluso en su mayor tamaño, no era ni de lejos capaz de mantenerlo todo cerrado. Ella había aprendido eso hace mucho tiempo. Ella había aceptado eso, y ahora mismo, ella no quería. 900 millones, 905 mil, 100%. Aplastar. Ella gritó con todo lo que tenía en el tanque mientras su puño se estrellaba contra la pata del tigre, y en ese momento, el mundo explotó como si hubiera traído todo el poder de una tormenta al campo y la hubiera dejado explotar hacia afuera. La explosión destrozó los apéndices de madera reforzada que ella atravesó antes de volver a ver el rostro de Midoriya, de cerca, y ver que no tenía miedo, que no estaba sorprendido como la última vez. En ese momento, él estaba feliz, con una sonrisa que decía que estaba orgulloso de ella porque era una estrella que brillaba intensamente. Ella devolvió esa sonrisa a uno de ellos, uno que le dijo que le estaba agradecida por esta lucha, por empujarla a extremos como que el corazón de su tigre permaneciera fuerte. Pasó el momento, y para el resto del mundo, todo lo que vieron fue una explosión cuando el tigre de madera fue destruido casi instantáneamente, la onda expansiva hizo volar a medianoche con un grito mientras Cementos tenía que anclarse con su peculiaridad. La onda expansiva viajó aún más lejos con la fuerza de una tormenta de categoría 5, amortiguando las barreras destinadas a proteger a las personas, junto con trozos de madera, tan pequeños como palillos de dientes, otros del tamaño de personas, rotos y destrozados, se estrellaron contra la barrera como juguetes arrojados por un niño. El hormigón que intentó contener a la bestia de madera corrió la misma suerte al romperse en decenas de miles de pedazos, lo que se sumó a la tormenta de fragmentación que estaba ocurriendo. Los estudiantes, los más cercanos al campo, se llevaron la peor parte, ya que Shoji tuvo que agarrar a Mineta para evitar volar, lo mismo con Shishida agarrando a Yanagi y Shouda. ¿Qué carajo? Kamakiri gritó por encima de los vientos acelerados. ¿Cómo puede alguien tener tanto poder? Kirishima preguntó, estupefacto por todo esto. No puedo ver nada. Tokage gritó, el viento le dificultaba mantener los ojos abiertos y le imposibilitaba ver nada fuera del campo. Otros en las gradas gritaron en estado de shock, cubriéndose el rostro mientras la ráfaga de aire golpeaba las barreras, los generadores se quejaban mientras eran llevados al límite, muchos comenzaron a fumar y gemir cuando los componentes internos se sobrecalentaron o se agrietaron como si un meteorito cubierto de relámpagos hubiera descendido y explotado en un enorme bosque. En los últimos segundos de la explosión, varios generadores de escudo fallido, estallando en llamas y dejando huecos en la barrera que preocuparon a Power Loader y al resto del personal. Afortunadamente, aunque se había roto la barrera, se había necesitado todo el resultado del enfrentamiento entre las dos fuerzas titánicas para lograrlo, dejando poco o nada con el que correr el riesgo de dañar a alguien. Con el último aliento de la onda expansiva extinguiéndose, todos quedaron boquiabiertos ante lo que acababa de suceder. Desde los profesionales que patrullan el terreno hasta los mejores héroes y estudiantes que observan desde las gradas. El campo estaba cubierto por una espesa nube de escombros, humo y cenizas de los restos de madera parcialmente quemados mezclándose con el polvo del hormigón destrozado. Cementos permitió que sus puntos de anclaje se desvanecieran, pero el hombre todavía estaba sin aliento y asombrado por lo sucedido. El hecho de que algo sea poderoso no significa que sea bueno, resopló, ya que tal choque era más que simplemente desaconsejado, ya que incluso con el campo aún difícil de distinguir, podía decir que le habían causado graves daños, desde Midoriya enviando raíces profundas a los cimientos y potencialmente dañando maquinaria importante utilizada para cambiar las cosas, hasta Kendo convirtiéndose en un meteorito viviente. ¿Qué diablos fue eso? Present Mip gimió mientras se caía en la cabina, aunque llevaba un auricular, por lo que el micrófono todavía estaba en su lugar cuando se levantó y miró por el campo, pero no pudo distinguir nada más que esos dos realmente habían destrozado el lugar. Maldita sea, no puedo ver nada. ¿Quién quedó parado después de algo tan loco como eso? Gritó cuando el humo y la nube de polvo finalmente comenzaron a disiparse, lo que les permitió distinguir más del campo cuando Midnight se levantó, sintiendo la nuca por su duro aterrizaje. Ella fue la primera en ver un cuerpo en el polvo y el humo que desaparecían, uno cuyos pantalones desde la rodilla hacia abajo estaban destrozados y su manga derecha había desaparecido, dejando al descubierto su brazo morado y magullado que ni siquiera pudieron acunar mientras caían sobre una rodilla. Kendo todavía está en el campo.
Present Mic anunció, para sorpresa de la audiencia, que cuando la capa de iluminación de Kendo había desaparecido, la chica estaba demasiado agotada para siquiera intentar llamar ni siquiera al 1% de Oza. Pero ella todavía estaba despierta, todavía estaba dentro de los límites, pero ¿qué pasa con su oponente? ¿Dónde estaba? La respuesta fue revelada cuando se notó movimiento entre los escombros, cuando un trozo de madera se movió antes de ser movido débilmente, lo que permitió a Midoriya salir de debajo e intentar pararse, pero perdió el equilibrio y cayó por la pila al suelo como un saque de papas. Midoriya todavía está en juego. Present Mig llamó, a través de Midoriya parecía estar en peor situación que Kendo. Claro, todavía estaba dentro de ciertos límites, por algún milagro, pero parecía que cualquier alarde que tenía antes había desaparecido. Dejando un cuerpo exhausto, magullado y pálido mientras se arrastraba un poco, antes con pura fuerza de Will, se levantó. Al revelar que la pintura de su rostro prácticamente había desaparecido, sus ojos volvieron a la normalidad y un lado de su rostro ya estaba hinchado por el puñetazo que le dio Kendo. Dio un paso adelante, y luego otro, y otro. Parecía que podía seguir luchando, a diferencia de Kendo, que estaba en una posición similar a la de Todoroki de la ronda anterior, demasiado exhausto para moverse. Pero luego se detuvo un poco lejos de ella. Eso fue lo más divertido que he hecho en una pelea, dijo Midoriya, con un ojo mirando a Kendo y el otro cerrado, aunque eso no le quitó lo brillante que era su sonrisa exhausta. No tenía forma de saber que la explosión había arrancado el casco de Midnight y lo había enviado a la arena, que estaba parado justo al lado y que el mundo entero podía oírlo. Así que puedo decir esto con todo mi corazón, su respiración se volvió más laboriosa y lenta, su voz perdió fuerza a medida que su concentración disminuía, pero aún así, siguió adelante, tenía que hacerlo. Tú, Kendo Itsuka, eres el luchador más fuerte de todos nosotros. Él afirmó y luego no dijo más. Midnight finalmente regresó al campo, teniendo que encontrar caminos a través del campo de escombros mientras se acercaba a Midoriya, quien durante todo este tiempo no movió un músculo. Solo cuando llegó hasta él y vio que tenía el ojo vacío, se dio cuenta de lo que había sucedido. Recogiendo su tocado caído, hizo la llamada. Midoriya ha quedado inconsciente. El Kendo pasa a la final. Nadie se movió, nadie dijo una palabra mientras trataban de averiguar lo que acababan de presenciar, ya que incluso su ganador parecía estar incrédulo por las cosas, pero finalmente uno de los civiles en las gradas no pudo contenerse más. Oh hombre, eso fue increíble. Con ese grito extático, las compuertas se abrieron mientras todo el estadio vitoreaba más fuerte que nunca.